Volvámonos verdes. Si de verdad amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes. Vincent van Gogh. Después de un largo tiempo sin hacer entrevistas, estamos felices de haber vuelto a conversar con el gran Cristóbal Spretz. Él es un apasionado de los bichos y está dedicado a la educación ambiental enfocada en los insectos desde su cuenta de Instagram @cspratz98. Cristóbal realiza talleres de insectos para toda la familia y también escribió un libro llamado Una clase de bichos. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast, Volvámonos Verdes. Tercera entrevista. Tercera. Ya estaba pensando eso mientras llegaba a Pucón. Nos hemos hecho más viejos. En serio, sí, es verdad. No, y cápsula de tiempo. Ya después voy a saber en lo que estaba el 2023, después el 2024, ahora el po. 2025. Cuando te entrevistamos Porque una al por año. primera vez, ya estabas haciendo los talleres y eras profesor también De en matemática. colegio. Sí, estaba terminando mi primer año. Segunda entrevista, estaba terminando mi segundo año. Y ahora en tercera entrevista estoy 100% Dedicado. dedicado a los bichos. Qué bonito. ¿Cómo ha cambiado? Y tengo que decir, la primera entrevista, en términos de seguidores en redes sociales, ¿Sí? nosotros teníamos harto más que tú, no me acuerdo cuánto. En la segunda entrevista tú tenías un número similar a nosotros, como 100.000 seguidores Puede en ser. Instagram. Ahora tienes como el doble. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿400? Creo que voy para el 500.000. 500.000 de seguidores y nosotros Me queda nos un quedamos poquito. pegados. Es que sí, bueno, igual, a mí cuando la gente me pregunta cómo es el crecimiento en Instagram, en verdad es pura constancia, sí, eso nomás. Yo llueve, truene o relampaguee, el video a las 8 de la noche el miércoles y el domingo se sube siempre. Ahora, por ejemplo, estuve en el desierto florido, antes fui a Europa a buscar insectos y yo, si no tengo señal, lo dejo programado. Si veo que va a estar malo el tiempo y no lo voy a poder subir por ese motivo, lo dejo subido desde Santiago. Y eso igual son 100 videos al año, po. Sí, po. Entonces, no solamente te da la constancia de estar todo el rato haciendo contenido, sino que además la calidad es muy buena. Yo, por ejemplo, veo videos de hace, que no sé, que subí hace 6 meses y quizás no me gustan y digo, ¡ay, que hacía malos videos! Pero claro, es porque entre esos 6 meses hay 50 videos de diferencia. Claro. Entonces, el crecimiento, no en seguidores, sino como en la calidad de los videos es muy alta. Yo Porque uno va mejorando un poquito y ahí ya te das cuenta que uno mejoró mucho. Claro, po. Es la constancia, bueno, la pasión por También, el po, tema. sí, po. La calidad, tienen alta calidad. Sí. Yo igual lo encuentro. Y son entretenidos. Y lo más lindo es que demuestras que hay interés por los insectos. Porque pues, no es esa es un la tema idea. que a nadie le importe. Sí, no, bacán. Sí, ha estado bacán, ha estado bueno. Y desde que te entrevistamos el año pasado fue como en estas fechas, ¿no? Noviembre. Fue el 16 de septiembre, porque yo el 18 de septiembre le pedí matrimonio a la Cata. Claro. Y ahora te vas a casar. Yo tenía el anillo ahí cuando estábamos entrevistando y tenía el anillo en el bolsillo izquierdo, me acuerdo perfecto. Me tenía ahí y lo sentía. Bien. Qué lindo. Y ahora este sábado se viene. Ahora estamos a miércoles. A Y miércoles, este el sábado sábado te me vas a caso. casar. Sí, Bueno. cómo pasa el tiempo. Muy rápido. Y todo este año último, 2025, ¿qué cosas? O sea, has estado en varias partes, por cierto. Sí, fuiste pues a Europa, al prácticamente desierto. todo Chile. ¿Todo Chile? Sí. Creo que lo más al norte que llegué este año fue a Iquique, Antofagasta. Uy, me van a tener que perdonar los oyentes, pero no sé cuál está más al norte, Iquique o Antofagasta. Como que ya se me confunde todo. ¿Iquique? Iquique. Y lo más al sur que llegué haciendo talleres de bichos, no necesariamente buscando insectos, fue Villa Santa Lucía. Y todo entre medio muchas veces. Concepción fui por lo menos 3 veces este año. La Serena, Antofagasta. Fui al desierto florido, vengo llegando allá. Tuve más para el sur, en Villarrica, Pucón, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Chaitén, haciendo talleres de bichos también, por todo Chile. Y pensando en eso, a mí se me ocurrió que, claro, uno puede encontrar insectos en lagos, en humedales, en ríos, Todos lados, pues, eso es lo montaña, bonito. desierto.
y hasta en las ciudades quizás, ¿no? Sí, pues. Obvio. En el jardín, obviamente. También. Como, ¿cuál sería tu ecosistema favorito ahora para buscar insectos? Yo este año me enamoré del norte. Me enamoré del norte. Porque me pasaba de que yo hasta el año pasado, que era profe de matemáticas de enseñanza media, tenía muchas vacaciones, merecidas vacaciones porque es harto trabajo, pero yo tenía enero y febrero, y en enero y febrero, por lo menos de Santiago al norte, ya está todo seco. Tú vayas a buscar insectos en diciembre a los cerros y da pena porque lleva un mes ya todo seco. Es bien penoso eso porque la primavera, por ejemplo, en Santiago dura un mes con suerte. Claro. Parte el 21 de septiembre, el 21 de octubre ya están empezando a secarse las cosas y para qué decir del 21 de noviembre ya está todo sequísimo. Entonces llega el verano, yo tengo 2 meses para buscar bichos y me voy al sur, po. Al norte no me puedo ir porque la primavera ya pasó, se secó. Pero este año, como ya estoy dedicado 100% a la documentación de insectos, pude ir al desierto florido y es una locura. Es impresionante. ¿En qué fecha fuiste? Fui a principios de octubre. O sea, no solo es por flores, sino que No, es por por otras insectos. formas de vida. Es impresionante. Yo de verdad que este año me enamoré del norte. Con las veces que fui a Iquique a buscar insectos con niños, las veces que fui a Antofagasta, el mismo desierto florido. Es impresionante el estigma y esta como idea que tenemos del norte de que no hay nada y es todo seco y es pura tierra y polvo. Nada. O sea, de verdad que en el desierto florido yo tenía que estar mirando el suelo para no pisar insectos de todo lo que había. Era impresionante. Y viste así como escorpión. De No sé, todo, me imagino que escorpiones, hay. escarabajos, moscas, abejas. Vimos hasta caracoles. Caracoles en un Que uno dice, desierto. ¿cómo van a haber caracoles en el desierto? Habían conchales eternos, mantos de conchita de temporadas pasadas, años pasados, que quedan ahí y uno se da cuenta que está lleno de vida, lleno de vida. Es impresionante. Sí. Uno piensa igual en el desierto florido, en las flores, ¿no? Que Claro. también habrá polinización ahí, me Sí, pues imagino. es vida y no solamente de insectos, sino que también hay reptiles, hay mamíferos, hay aves, es de todo. Ahora, igual lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias es muy sensacionalista. Esta idea de que el desierto florece y todo florece al mismo tiempo y todo está, estos como mantos rosados, amarillos, blancos, eternos de puras flores, eso no pasa. Y la gente fome porque a veces ve estos típicos posteos de partido del desierto florido y le ponen la foto con estos mantos gigantescos Sí. de flores y va después al desierto florido y dice, chuta, no es lo que me dijeron que era. Claro. Pero bueno, eso es parte igual de como las expectativas que se nos hacen con estos fenómenos naturales que igual siguen siendo muy impresionantes, pero yo por lo menos no vi lo que mostraban las noticias. Y yo estuve como 2 semanitas ahí buscando hartos bichos. Pero claro, esta idea de que todo prende al mismo tiempo es falso. Yo, por ejemplo, estuve varios días y no vi garra de león, porque todavía no florecía. Ahora está floreciendo, pero ahora que floreció la garra de león, todo lo otro que yo vi ya se secó. Claro. Entonces es por parte. Hay flores que están en ciertas semanas, flores que están en ciertas otras semanas y se van como secando algunas, emergiendo otras. No es todo al mismo tiempo. Que igual es injusta esa visión que uno tiene si no vive ahí, porque me imagino que para una persona que vive ahí y ve el desierto todos los días, que salgan después colores, debe ser impresionante Es heavy, el sí, cambio. Sí. Pero uno viene de una visión, no sé, pues del sur, por ejemplo, donde hay otro tipo de flores, y llega ahí y Claro. dice, esta cuestión es fome. Sí, po, es poquito. Sí. Sí, pero no, es impresionante. Yo de verdad que este año lo más bacán fue, como de enseñanza, fue lo mágico que es el norte de Chile. Es muy, muy, muy lindo. A mí me encantó. Quiero Sí. puro ir. No, hay que ir. Hay Sí. que ir. Así yo creo que así como todos los chilenos debiesen ir a la Patagonia por lo menos una vez en la vida y conocerla bien, todos también tienen que ir al norte a de verdad conocerlo porque también es un territorio que está muy amenazado igual pues, por hartos tipos de industria. Igual Sí. que la Patagonia también, pues amenazada por varios tipos de industria. Entonces, como decimos en el Instagram, hay que conocer para proteger y para proteger y enamorarse del norte hay que ir. Para proteger y enamorarse de la Patagonia también hay que ir. Es distinto hablar de la salmonera estando en Santiago y nunca Claro.
Sí. Habiendo ido a la Patagonia, versus caso contrario, maravillarse con lo verde de la Patagonia y entender cómo afecta, para bien y para mal, la salmonera ahí. ¿Cachai? Sí, po. ¿Y no te tocó ir en el norte a estos salares altoandinos No, que yo mencionan? me quedé en la costa, yo me quedé en Huasco y ahí estuve todos los días. Y iba para el norte, para Llanos de Challe, iba para el sur, pero siempre la base fue un poquito más al norte de Huasco, donde nos quedamos con 2 amigos. Claro, porque Sí. deben haber insectos, me imagino, en estos salares que Sí, hablan de además, po, flamenco. infinitos también. No, Sí. muchísimos, muchísimos. Hay que ir nomás, y eso es. Hay que ir, tener paciencia, buscar, agacharse así, piel, como yo digo, espalda encorvada, manito de atrás y buscando pepitas de oro así, Sí. con paciencia y empiezan a salir los bichitos. Que las cosas aparecen cuando uno va prestando atención, po. Sí, po, y uno desbloquea la vista, po. Sí. Es como cuando uno va a buscar hongos al bosque que dice, como, ya pillaste uno y te das cuenta que habían muchos, Sí. pero te faltaba como desbloquear ese Desbloquear, y te sí. das cuenta que está lleno de hongos. Lo mismo con los insectos. La otra nos pasaba, el SEA me decía, hace tiempo que no veo lombrices. Y yo el otro día estaba acá en el jardín y le dije, mira, aquí hay una. Listo. Y chanchitos de tierra también yo pensaba que ya no habían. Y ahora me empecé a fijar y claro Sí, que po, hay. lo desbloqueáis. Sí, pues. Es verdad. Por eso los niños encuentran tantas cosas, porque Sí, po. están ahí metidos Ahí en la mirando tierra. siempre, sí. Siempre que no estén en el celular. Así es. Bueno, eso es lindo con el desierto florido. Pues Sí. tenemos una lista de preguntas sobre distintos No, démosle. insectos que teníamos para ti. Yo igual hice mi tarea porque son hartos datos y yo, por ejemplo, llevo mi libretita siempre cuando estoy con niños porque los niños tienen este don de simplificar la información. Entonces yo cuando les explico de insectos pido que ellos me lo expliquen de nuevo. Y muchas veces cuando ellos me devuelven la información que yo les di, lo resumen de forma tan linda y tan simple Que que hay que yo mismo anotarlo. después como que la noto porque digo como que heavy, como algo que yo lo traté de simplificar y bajar. El niñito o la niñita lo agarró y lo digirió y lo escupió de forma mucho más simple. Depurada. Al así. tiro así, oh, qué cuático. Así que igual yo voy a ir anotando cositas. Mm. Y todas las preguntas yo voy revisando mis apuntes igual, pues ahí con mi conocimiento y con el conocimiento que me han ido dando los niñitos en las clases. Así que Bueno. démosle nomás. Les queremos hacer una invitación a hacerse parte de nuestro lindo Patreon, una plataforma donde subimos contenido exclusivo, como episodios anticipados, videos detrás de cámara y vlogs de nuestras aventuras buscando personas a quienes entrevistar. Aún no contamos con auspiciadores, por los que todos los gastos del podcast los cubrimos con nuestro propio bolsillo y también con el apoyo de las y los Patreons. Puedes apoyarnos en www.patreon.com/volvámonosverdes, donde puedes elegir un nivel de apoyo, registrarte con tu correo y una contraseña y finalmente agregar una tarjeta de débito o de crédito. Sin tu apoyo este podcast no podría seguir existiendo. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y sigan disfrutando de este episodio. Oye, una de las cosas que escuché, seguramente hemos hablado de las moscas, po. Sí, po. Pero la otra vez me pasó con las moscas que estábamos escuchando uno de los podcasts más escuchados de Chile. ¿Ya? ¿Cierto? Tomás va a morir. Ah, perfecto. Sí, me caen bien y me gusta el podcast, pero ahí, claro, pues, dijeron lo típico que dicen muchas personas, que es como, ¿para qué sirven las moscas? Como, ¿por qué no se Sí, extinguen? po, sirven para todo en verdad. Y muchas personas piensan eso. Es que muchas personas piensan que, claro, que las moscas comen caca, en resumidas cuentas. Pero hay muchísimas especies de moscas. No es una especie. Son muchísimas. La que nosotros generalmente pensamos es la mosca doméstica. Pero de verdad, literalmente, de las cientos de miles de especies de moscas que hay algunas que están hechas solamente para polinizar y que jamás van a estar en el estiércol o en el excremento o en un cadáver. Pero igual, si una mosca estuviera puesta en el excremento o en el cadáver, no es una mosca mala. Porque igual necesitamos a esa mosca. Eso es lo que yo traté de hacer en ese reel que yo subí de por qué odiamos a las moscas. Claro. Porque puede que una mosca polinice, y eso es razón suficiente para protegerla. Puede que una mosca coma caca, por así decirlo, pero eso también es una razón suficiente para protegerla. Porque son tremendas descomponedoras. Entonces, si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos mosca, toda la materia orgánica en descomposición estaría acumulada en el bosque, en nuestros patios, en las ciudades. Yo, por ejemplo, tengo anotado acá que las larvas, cuando reciclan la materia orgánica, reducen el tiempo de la descomposición de la materia hasta en un 80%. Cachete. Entonces, le pisan un acelerador a un cadáver en descomposición o a excremento, lo que sea, lo descomponen mucho más rápido.
Entonces, imagínate, por ejemplo, en África, estas típicas tomas de Animal Planet, donde en la sabana están estas gigantescas traslaciones de animales, toda la caca diaria que se genera ahí, si no fuera por las moscas, si no fuera por los escarabajos peloteros, por ejemplo, ningún animal podría caminar ahí porque serían toneladas y toneladas de caca. Sí, Y un gracias, pantano de estarían caca. nadando en caca. Y gracias a estos animales, a estos insectos, el tiempo en la descomposición de esta materia orgánica es muy, muy rápida. Y así se liberan esos como nutrientes que hay en Al la caca suelo. al suelo, Sí. que alimenta a otras Por eso formas también de les vida. dicen los recicladores del suelo, porque la materia la descomponen en componentes más simples, por así decirlo, y lo devuelven a la tierra. Y hay varios tipos de moscas. Yo, por ejemplo, hoy día estaba en el Voipir, que ya les conté que fui a buscar algunos bichitos, En el río. ahí. Sí. Y estaban empezando a aparecer los tábanos, los colihuachos. Y yo los trataba de agarrar porque yo no los mato. Yo como que les trato de pegar como un chilito, un manotazo para que se vayan. Tampoco soy tan romántico, no voy a dejar que me chupen sangre porque duele. Pero en vez de aplastarlo, yo trato como de pegarle un palmetazo para que se vaya. Y son súper rápidos. De hecho, el tiempo de reacción que tiene una mosca es 7 veces más rápida al tiempo de reacción que tiene un humano. Entonces yo, por ejemplo, cuando quiero pegarle una mosca, antes de que mi mano vaya a la mosca ya se fue volando. Por Porque eso además cuesta son súper... tanto Pegarle el matarla. típico manotazo. Sí. Sí, no, son geniales, de verdad que son geniales. Y yo siempre digo, no porque un insecto polinice, ese va a ser como la única razón de por qué hay que protegerla. Si un insecto es asqueroso, entre comillas, a nuestra vista humana, eso también es razón suficiente para protegerlo. Porque no necesitamos puros bichos que polinicen, también necesitamos insectos que descompongan, que hagan esta tarea cochina a ojos de los humanos, entre comillas, pero que también es súper necesaria. Y para eso las moscas son geniales. Y muchas veces muchos de estos insectos son parte de la cadena trófica. Pues, Además, o sea, po. se los comen otros. Tal cual. Que sea, los comen otros, Sí, como, no sé, pues pajaritos y de El ahí para típico, arriba. el típico ejemplo del colihuacho. Pues el colihuacho no es muy querido acá en el sur, pero el colihuacho es un tremendo eslabón en la cadena alimenticia. Quizás cuántas aves insectívoras, como yo no soy tan experto en pájaros, pero como el chucao, el huet, o aquí hay una lagartija muy linda, la lagartija pintada, Liolaemus pictus. Esa también yo he visto cómo se mandan los colihuachos. Entonces son parte también importante de la naturaleza. Sí, de todo este equilibrio, ¿no? De todo este como- equilibrio de la pirámide. Sí. Sí. Uno se la puede imaginar como una pirámide alimenticia. Pues. Sí. Ahí está, pues. Por Bueno, eso. y tengo otro dato importante. Eh, Por ejemplo, cuando en la entomología forense también es súper importante la presencia o no o ausencia de larvas de mosca. Porque yo, por ejemplo, si encuentro un cadáver, dependiendo de las moscas, de la especie de mosca o del tipo de mosca que hay en el cadáver, los entomólogos forenses pueden determinar hace cuánto está el cadáver ahí en la naturaleza. Entonces, Guau. dependiendo de los insectos que se encuentren alimentándose de este cadáver, al tiro el equipo forense puede decir, ya, este cuerpo está aquí hace tanto tiempo. Ahora Así de genial entiendo, son. pues si yo cuando estaba estudiando ecología tenía compañeros que se especializaban en temas forenses. Y yo decía, ¿por qué? Sí, po. Ahí Y ahí está. va de la mano con todos estos insectos que descomponen materia orgánica, como por ejemplo cadáveres. Entonces, dependiendo de la especie que hay ahí, pueden saber de nuevo hace cuánto tiempo está el cuerpo. Es muy cuático. Vean cómo Sí, se mezclan las disciplinas. sí. Ahí sí. está, pues, ¿por qué sirven las moscas? Ahí están todas Ahí las están respuestas. Caleta de respuesta. Y porque sí, al Sí. final uno también a veces dice, porque si está vivo, tiene derecho a estar Obvio que vivo. sí. Obvio Uno que no sí. tiene derecho a determinar, esto es útil o no es útil, ¿cierto? Yo creo que solamente ese argumento no se cumple cuando la especie es introducida, cuando es invasiva. Claro. Pero si una especie es nativa o endémica, tiene que estar acá nomás. Es así de fácil. La otra vez estuve hablando de unas garrapatas del género Ornithodoros, que son unas garrapatas, unas bellezas. Y me costó mucho decir cuál era la función de las garrapatas en la naturaleza, porque la verdad es que no tienen como un rol tan bonito. Pero no todo tiene que tener un rol bonito. Hay veces que el rol del insecto es simplemente sobrevivir, sea como sea. Y hay que protegerlo y ya está. No tenemos que darle una razón al humano de, no es que mira, descompone la caca, o no es que mira, poliniza. Hay veces en que el insecto no va a tener ninguna Aparente, misión sí. tan aparente, pero igual hay que protegerlo. Claro. Aunque sea a nuestro ojo un problema. Si es nativo o endémico, yo siempre digo, tiene que estar ahí siempre. Por algo está. Por algo está, sí. Bueno, y otro proceso que habíamos pensado, esto no es tanto una especie, sino que es la La metamorfosis. metamorfosis.
no hemos hablado, creo, de ella y de verdad, un proceso Es cuático. mágico y me preguntaba si ocurre solo en las mariposas o en Mira, otros tipos de... la metamorfosis es literalmente la reinvención del cuerpo. Y hay varios tipos de metamorfosis. Está la completa y la incompleta. Entonces, por ejemplo, en la incompleta la tienen las cucarachas, los grillos, las langostas, que del huevo sale la ninfa. Y la ninfa va creciendo, creciendo, creciendo hasta transformarse en el insecto adulto. Entonces, por eso yo cuando veo cucarachas chiquititas, son como mini cucarachas. Del huevo sale al tiro la mini cucaracha y va creciendo, creciendo, creciendo hasta transformarse en la cucaracha adulta. En cambio, en el otro tipo de metamorfosis, del huevo sale la larva. La larva va creciendo, 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 se hace pupa y después estado adulto. ¿Qué insectos, por ejemplo, tienen este tipo de metamorfosis que es la completa? Estoy siempre mirando mi apunte. Son los escarabajos, por ejemplo, o las mariposas. Bien. Que del huevo no sale un mini escarabajo o no sale una mini mariposa. Del huevo sale la larva. La larva se alimenta, crece, 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 se transforma en pupa y después el insecto adulto. Ahí está, por ejemplo, la madre de la culebra. La madre de la culebra, ¿El por ejemplo, que es un escarabajo? tipo de escarabajo, cuando eclosiona el huevo, es una larva. Esa larva se alimenta de madera en descomposición, de raíces en el suelo, está hasta 7 años, de 5 a 7 años, se produce la pupa, la metamorfosis y de ahí el escarabajo adulto. Sí. No solo en las mariposas, que uno Claro, conocía el no son- proceso. y en bueno, las mariposas. incluso en los que estábamos hablando antes, en las moscas. Porque del huevo no sale una mini mosca, sale la larva. Ah, Y ahí yo puedo saber al tiro si es completa o incompleta la metamorfosis. ¿Cachai? Si del huevo sale este insecto pero en estado miniatura, es incompleta. Si del huevo sale una larva, es la completa. Sí. es súper interesante. Es como los misterios de la vida, ¿no? Sí. Que me imagino que tú cuando chico y buscabas insectos, a veces encontrabas larvas, pues no Sí, po. necesariamente sabías que eso después se iba a transformar claro, en po. un... Y si uno lo piensa, la metamorfosis es un proceso súper impresionante. Sí. Que de una larva salga, por ejemplo, algo tan opuesto como una mariposa. Sí, Claro, el caso de la mariposa es impresionante porque impresionante. uno después ve las alas sí. y sí, cómo se formó esa Cómo cuestión. salió de un capullo eso, estando antes en larva. Es una locura. Sí. Y da para, se usa como, ¿cómo se dice? Como símbolo también, la metamorfosis, Sí, ¿no? pues, obvio, es Rod algo como Walker tan, hablaba de eso tan mucho. como lindo y poético, pues que algo Claro. que a los ojos de los humanos es como feo o desagradable como una oruga, salga después algo tan lindo como una mariposa. Ahora, hay orugas que de verdad son igual o más lindas que la mariposa en estado adulto. A mí las orugas no me generan ese rechazo, pero sí está como ese tema de que algo feo, entre comillas, salga algo lindo. Por eso es como tan típico ese ejemplo de la metamorfosis Claro, en las mariposas. se usa como Sí. el cuento del patito feo, ¿no? Tal cual. Sí, Sí, como metáfora de hartas cosas. tal cual. Pero es bonito. Y creo que había un mito, ¿no? Que decía que todo el cuerpo se desintegraba del animal cuando Lo que pasa, yo de la metamorfosis en los lepidópteros no soy experto, pero sí sé que todo se descompone, se vuelve a componer y de ahí sale la mariposa. Es como que la larva, y aquí de nuevo estoy hablando ya en un tema que no me compete, se liquifica y de ese estado líquido se solidifica y ahí sale la mariposa. Es muy, muy raro. Igual tienen una especie de sistema nervioso también Sí, estos po. bichos, pues entonces como... Es heavy como algo sólido se transforma en algo líquido y después se solidifica de nuevo, pero sale una mariposa. Es muy cuático. Y vi creo que un reel tuyo que mostrabas una larva súper loca que estaba en Alemania, parece. Ah, pero es que esa larva me engañó. Porque ¿Eh? esa larva en verdad era de avispa, no era de mariposa. Ah, Sí. o sea, la avispa igual tenía una larva antes en su... Lo que pasa es que, claro, pues la avispa o las abejas también tienen este tipo de metamorfosis, la completa. Que del huevo sale la larva y la larva se transforma en pupa y después esa pupa puede ser avispa, mariposa, escarabajo, abeja. ¿Cachai? Y como tú dices, algunas larvas son súper lindas. Son po. súper lindas, son hermosas. No sé si en hermosas, Chile hay hermosas. larvas Hay bonitas. muy lindas. Wow. Hay muy, muy lindas. Hay una oruga, para los que nos estén escuchando, si la quieren buscar, oruga del corcolén. Para mí es una de las orugas más lindas que hay en Chile, oruga del corcolén. Y de hecho ahí, por ejemplo, un buen ejemplo donde la oruga, a mi modo de ver, es mucho más linda que la polilla que sale después. Claro. Mucho más linda. Sí. La oruga del corcolén es preciosa.
Yo creo que es la oruga más cercana a un Pokémon que tenemos o un Digimon que tenemos en Chile. Obviamente Sí. el tema de si es lindo no es una apreciación Sí, subjetiva. vaya, también mi opinión. Yo nunca digo que un bicho es feo, pero sí, Sí. sé que hay bichos muy lindos y para mí, de las orugas lindas que hay en Chile, es la oruga del corcolén. Ahí para que la busquen en Google. A nosotros nos tocó en febrero ir a Colombia, ¿Ya? pero así rápido fue por como unas clases de podcast, Ajá. por así decirlo, un taller de podcast. Y ahí vimos, ¿te acuerdas de una oruga que decían que era más, que te picaba y dolía muchísimo? Bueno, aquí igual también hay orugas que tienen esta como alergia urticante donde tiene como unos pinchos y si tú la apretáis y te enterráis esos pinchos, tiran esta como defensa química y igual te puede generar una roncha. Sí. Mira, y esa que vimos, no sé si tú tenías ahí unos videos, po. Era preciosa, era blanca. Hay una Blanca, oruga sí. muy, muy linda. Sí. Wow. Y no sé si se dice pica o muerde, no sé, pero nos decían, no la toquen, por favor. Es no la como toquen". una irritación. Sí. Mira. Bacán. Esa es la metamorfosis. Sí. Qué pena que los humanos no la vivimos. No. La metamorfosis. Sí, pues, es verdad. Ah, y otra cosa de las mariposas que nos habías comentado es que nos ven igual que nosotros. Sí, pues ellas, por ejemplo, pueden ver no sé si está bien decir que ven la luz ultravioleta, pero sí ven patrones que nosotros no vemos, que nosotros sí viéramos si iluminamos, por ejemplo, los pétalos de flores con una luz ultravioleta. Ellas lo ven sin la necesidad de tener que iluminarla con una luz ultravioleta. Y es muy cuático eso porque, por ejemplo, ahí ellas pueden ver los patrones que tienen los pétalos, como la flor le dice a la mariposa, dice entre comillas, pero le indica dónde está el polen, en qué parte de la flor. Incluso hay mariposas que reaccionan su mismo cuerpo con la luz ultravioleta. Entonces las mariposas pueden distinguir en una misma especie cuál es macho o hembra porque ven estos patrones que nosotros no vemos. Incluso pueden distinguir cuando una flor está vacía o no, cuando tiene néctar o no, según estos patrones que ellas ven en los pétalos de la flor, que nosotros no la podemos ver a no ser de que tengamos una luz ultravioleta e iluminemos los pétalos o la misma flor o las mismas escamas de la mariposa. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos ver una especie de mariposa donde el macho y la hembra son súper parecidas, pero se la iluminamos con la luz ultravioleta, ahí el dimorfismo sexual está marcado. Entonces las mariposas pueden ver al tiro este dimorfismo sexual y saben al tiro cuál es macho o cuál es hembra. Wow. Sí. Eso es muy lindo porque una vez creo que vi un video, ¿no? Que uno ve las flores tan lindas y quizás hay otros seres como las mariposas que las ven distinto. Sí, po, tal cual, po. Ven Sí. cosas que no vemos de la Sí. flor. Y además, por ejemplo, las polillas y las mariposas también son muy buenas polinizando en la noche, porque hay flores que solamente se abren de noche y eso poca gente lo sabe. Y las polillas para eso son súper buenas, son unas reales polinizadoras nocturnas. Igual que, por ejemplo, las típulas, que son estos como zancudos gigantes que empiezan a volar en septiembre. Todos estos insectos son muy buenos polinizadores que hacen una pega silenciosa pero muy necesaria porque cuando nosotros estamos durmiendo literalmente ellos están polinizando. De nuevo porque hay flores que solamente se abren de noche. Sí. Y las típulas, habías hecho un video sobre ellas Sí. porque uno tiende a creer que esa cuestión Que me son va a zancudos picar gigantes. y me va a matar. así. Pero no, pues ni siquiera tienen aparato bucal para alimentarse de sangre. Su aparato bucal está especializado para alimentarse de néctar y de polen, no de sangre. De hecho, es más, hay unas típulas que ni siquiera tienen aparato bucal desarrollado para alimentarse cuando están en estado adulto. Hay varias especies, sí, pues, pero hay algunas que en estado adulto solamente se van a querer reproducir y ni siquiera se van a alimentar. Y hay otras que sí se alimentan de polen, por ejemplo, de néctar, pero lo que sí es verdad, ninguna se alimenta de sangre. Ninguna típula te va a chupar sangre, nunca. Esos son los zancudos, que son otro tipo de insectos, pero las típulas nunca te van a chupar sangre. Ahí tienen otra lección. Sí. Y había visto, hablando de eso, pues que habías mencionado, bueno, no recuerdo bien qué video ni qué insecto, pero era algún insecto que también en estado adulto solo se dedica a reproducirse, por ejemplo. Efímera. Esa puede La ser. efímera. Y alguien preguntaba en los comentarios, entonces, ¿cómo sobrevive si no se alimenta? Lo que pasa es que la efímera hay algunas especies que viven solamente 24 horas en estado adulto, donde su única misión es reproducirse, pero claro, hay larvas que están 2 años, que igual es penoso, porque imagínate 2 años en estado larval,
y solamente 24 horas en estado adulto para solamente reproducirte. Pero así es como se sostiene la especie. Claro. Si se alimenta o no, eso es cosa de la evolución de dicha especie. Pero, por ejemplo, la misma madre de la culebra no tiene aparato digestivo para alimentarse. La madre de la culebra, de hecho, no toma agua, no come nada. La alimentación la va a hacer la larva, que se alimenta de madera en descomposición. Pero cuando la larva de la madre de la culebra se transforma en escarabajo, ese escarabajo solamente se va a reproducir, no se va a alimentar de nada. Claro, entonces la pregunta de cómo se alimenta y cómo sobrevive es que ya se alimentó. Ya se alimentó. Ya está alimentada. Y ese insecto que tú estás viendo en estado adulto, ya sea madre de la culebra o sea efímera, su reserva energética es literal lo último que comió como larva antes de transformarse en típula, en escarabajo, antes de la metamorfosis. Hasta ahí se llena de energía. Y una vez transformado en insecto adulto, ya la energía se la va a empezar a consumir desde adentro, hasta que se reproduzca. Ojalá cuando la energía se le acabe ya se haya podido reproducir. Sí. Son como estrategias de supervivencia. Son estrategias, ¿cierto? sí. Hay tal distintas, cual. infinitas formas de... Literalmente infinitas, sí. Claro. Qué lindo. Sí. Estoy mirando toda la lista que démosle, tengo. vamos haciéndole check. Que son muchos temas, pero vamos en orden, así que estamos bien. No, si cada uno de ellos, por supuesto, daría Sí. para un episodio en sí. Por Sí, las po. mariposas, por ejemplo. O los mismos escarabajos, que había un mito que habías dicho como que decía que los escarabajos no sirven de nada o que no... Sí, pues, pero yo tengo una frase muy linda, no me acuerdo de qué biólogo era, pero lo tengo anotado como un biólogo británico. Él dice, si existe un creador, debe tener una desmedida afición por los escarabajos. ¿Por qué? Porque escarabajos hay 400.000 especies en todo el mundo. 400.000 especies. No 400.000 escarabajos. 400.000 especies de escarabajos. Es el 25% de todos los animales conocidos. Descritos hasta ahora, el 25% son escarabajos. Y el 40% de las especies de insectos descritas hasta el día de hoy son escarabajos. No, ¿Y por qué tantos? Porque son súper exitosos. Primero, tienen caparazón. Y ese caparazón muchas veces es muy duro y lo ayuda a sobrevivir en distintos tipos de escenarios, sistemas, ecosistemas, naturaleza, de todo. Son lo más adaptable que hay. Además, tienen una dieta súper variada. Hay algunos, lo tengo anotado acá, fitófagos, carnívoros, necrófagos, de todo. Y además tienen una tasa muy alta de especies, se me olvidó la palabra, de especiación, porque son muchas especies, y una muy baja tasa de extinción. Entonces, de verdad que para mí, no hay ningún tipo de animal más exitoso que escarabajo, porque, de nuevo, no hay nada que tenga, no hay nada, dije tipo de escarabajo, pero tipo de animal, porque son muchas especies. Imagínate, 400.000 especies de escarabajo. Ahí están las chinitas. Todo, madres de la culebra, Madre de la culebra. Los escarabajos joya, de todo. Los peloteros. Los peloteros también. ¿Por qué le dicen pelotera? Porque este escarabajo que, bueno, el más clásico es el de África, hace una pelotita con la caca. Pero el pelotero es cuático. Es cuático porque la caca la mueve en línea recta. Entonces, estas bolitas de caca las ocupa para alimentarse, para reproducirse, donde adentro de la bolita de caca pone la larva. Y la larva se está empezando entonces a comer esta bolita de caca desde adentro. Pero cuando el escarabajo hace esta bolita de caca y la mueve y la traslada, la hace en línea recta. Literalmente en línea recta. Y eso lo hace guiándose con el sol. Y cuando es de noche y no hay sol, lo hace guiándose con la luna. Y cuando es de noche y no hay luna, lo hace guiándose con la Vía Láctea. Literal, ocupa el sol de día, la luna de noche, y si no hay luna, la Vía Láctea, para mover esta bolita de caca que es su casa, su guarida y además el hogar de sus larvas, de las futuras generaciones de escarabajo pelotero, la mueve en línea recta, ocupando esta brújula, por así decirlo, que es el sol, la luna y la Vía Láctea. Y uno cuando a veces ve videos de ellos piensa que son súper torpes, po. Uno los ve son como... unas máquinas y tienen una fuerza desproporcional. Si nosotros, por ejemplo, comparamos la fuerza proporcional que tiene un escarabajo pelotero a la que nosotros tenemos los humanos, pero es que nos dan... Es capaz de mover un auto. Un camión. No, es muchísimo lo que mueven ellos. Claro, que para nosotros una bolita de caca es liviana,
pero están literalmente ellos moviendo un automóvil, casa, todo, que muchas veces más su propio peso y lo mueven como si nada. Y además lo hacen en línea recta, guiándose por el Sol, la Luna y la Vía Láctea. O sea que los escarabajos, bueno, impresionante. sabemos que los insectos tienen como unas especies de ojos, no sé cómo llamarles, Sí, pero capta entonces las captan. luces, las Ahora, no se estrellas. explica bien cómo lo hacen. Se sabe, por ejemplo, yo ahora estaba leyendo, hay como unos experimentos científicos donde en unos como ecosistemas controlados y falsos, le tapan la Vía Láctea y ocupa la luna falsa, o le tapan la luna y le ponen la Vía Láctea y ahí puede seguir en línea recta hasta todo esto demostrado científicamente. Pero de ahí a cómo efectivamente lo hacen, debe ser una locura. Entender eso. Porque, claro, se sabe de que ocupa el sol, pero ¿cómo lo ocupa? Claro. ¿Cachai? Eso es lo heavy. Impresionante. La orientación en los animales es muy impresionante. Sí, Pues, es en las heavy. aves, cuando dicen las tortugas, o imagínate en las ballenas, qué Sí. sé yo, pero los insectos a veces se habla de su sentido de la orientación, que Sí. es brigio. ¿Cómo serán las abejas? No, y todo lo que tuvieron que evolucionar para que cuando no tengan la luna ocupen la Vía Láctea. O cuando sea de día ocupen el sol. Sí. Es impresionante. Sí. ¿Y hay escarabajos peloteros en Chile o algo así? Peloteros que hagan la bolita de caca, no. Pero sí hay escarabajos que hacen este sistema parecido donde, por ejemplo, aquí hay uno, no sé si lo han visto, le dicen torito, que es uno negrito con unos cachitos rojos. Le dicen diablo o torito patagónico, ese otro. Pero hay varias especies que, por ejemplo, la caca de los mamíferos grandes se alimentan de ella. Y lo mismo, las larvitas ponen las larvas en la caquita y las larvas se alimentan de la caca. Que empieza Y ahí- a conectar todo. Y ahí está el mismo rol, po. Claro. Lo que es la descomposición. Entonces, alguien me podría decir, pero qué asco, ¿para qué sirve ese carajo si solamente come caca? Es que eso es, pues, está comiendo caca. Es esencial comer ¿Cachai? caca. Es esencial comer caca porque si Sí. no, uno no podría caminar por la naturaleza porque estaría lleno de caca. Y si no es por estos insectos, tanto moscas como escarabajos y muchos otros que lo hacen, que claro, es una tarea asquerosa, entre comillas, pero muy importante. Pero nosotros como que tenemos en nuestro chip de que si poliniza es bueno. Ese Claro. es como el argumento para proteger un insecto. Y todo lo otro no me importa. Como si come caca o cadáveres, qué asco, hay que matarlo, no me sirve. O si Pero no, chupan o si chupan sangre, sangre. sí. Pero también son necesarios. Mm. ¿Son desagradables a nuestra vista Perce- humana o a nuestra percepción? Sí, pero son súper necesarios. Bacán, los Sí. escarabajos son bonitos. Hay algunos que tienen unos colores así brillantes. Sí, bueno, acá mismo, pues aquí mismo ahora cuando empiece a florecer la chaura, va a llegar un escarabajo joya que se llama Conognata vidiriventris. Es una locura. Es muy, muy, muy lindo. Y es como el clásico escarabajo joya que se puede encontrar acá en el volcán Villarrica. Pero cuando florece la chaura, que eso es como mediados de diciembre, hasta febrero. Anotado. Tenemos Sí. que ir, Seba. A buscar chaura. Si uno busca la chaura y la encuentra en flor, va a llegar el escarabajo joya. Bonito. Sí. Próximo tema. Vamos, siguiente. Democracia. La democracia, tal cual. Que el Seba me decía, oye, menciona que como vienen ahora las elecciones, Sí, po. en una semana y media, no nos vamos a meter en eso porque es pura polarización. No, qué lata. Sí. No. Ni nos vamos a meter. Pero resulta que en otros insectos también hay una especie de democracia. Pues Sí, uno po, tal cual. pensaría el mito, ¿no? Que en las abejas, por ejemplo, es jerárquico y que uno manda y les manda a todo. Y no es Pero no es necesariamente así. No, de hecho yo tengo anotado, es una frase muy linda, pero dice que las abejas tienen autogobierno cooperativo basado en información compartida. De nuevo, autogobierno cooperativo basado en información compartida. Qué bonito. suena. Algo que nosotros nunca vamos a lograr. Podríamos pero ellas ya hacerlo lo lograron. como No, humanos. nosotros jamás vamos a llegar a hacer eso. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, cuando la colonia se divide y, por ejemplo, una princesa, una futura reina, va con alguna abejita a formar una nueva colonia, no sé si lo habéis visto, a mí me ha tocado un par de veces nomás verlo, se posan en una rama y todas guardan a la reina. Y mientras guardan a la reina en una rama, donde están bien vulnerables, algunas van a volar y van a buscar posibles lugares, grietas, huecos, rocas, troncos, donde podrían formar un futuro panal. Y aquí literal, si yo, por ejemplo, soy una obrera que encontré un lugar bueno, me devuelvo a donde está esta rama protegiendo a la reina, hago una danza donde yo digo en fácil, oye, encontré un nuevo lugar, vengan a verlo, y está estudiado que
con mayor frecuencia y mientras más punchi sea el baile, significa que encontraron un mejor lugar. Y ahí las abejas deciden si acompañarla o no. Pero aquí no es jerarquía. No es la abeja más importante va a buscar un lugar o esta abeja tiene una opinión más importante que esta otra. No. Aquí todas las abejas van a buscar nuevos lugares, vuelven, danzan y en base a esa danza las abejas deciden vamos a tal lugar. Y así es como estas abejas pueden encontrar un futuro nuevo hogar para su panal. Es como un Pero consenso. literalmente así es un consenso. Y no es que esta abeja tenga una opinión más importante que esta otra. No, aquí todas bailan y aquí entre todas deciden a cuál acompañar y ver cuál es el mejor lugar posible. Entonces no es como que uno pensaría, ¿no? Desde la visión humana, la reina dice, No. yo voy a decidir. Aquí es como te dije, pues, es basado en información compartida. Porque todas las abejas vuelven, todas bailan, todas dicen, oye, encontré un lugar, encontré este otro lugar, y entre ellas van decidiendo, van acompañándose hasta que deciden por el mejor lugar. Pero no es que la abeja Pepita sea la más importante y todas la tienen que seguir a ella por el hecho de ser abeja Pepita. No. Aquí todas tienen que ir a buscar un lugar, todas tienen que danzar y entre todas en esta información compartida van decidiendo entonces a cuál lugar llegar. No es como no existen las abejas políticas. No, aquí es todo con información compartida, sí. Y pensar en las abejas, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado en otros episodios de abejas, nos hablaste mucho de tu abeja favorita. De la abeja caupolicana. La abeja caupolicana, que hermosa. Es Nunca la he muy visto, linda. pero de verdad me transmitiste tu gusto. Ahora yo la vi en el desierto florido y es impresionante. Es muy, muy linda, sí, se pasa. Y pensaba en tanto que se habla, bueno, uno escucha mucho la importancia de la abeja, la importancia de las abejas por la producción de miel también, por la economía de las personas, pero poco se sabe que esa miel es producida por un tipo de abeja. Sí, pues yo por ejemplo, para el Día de la Abeja, que es el 20 o el 21 de mayo, siempre se me olvida. Creo que el 20, porque el 21 es... Es un día nacional, ¿cierto? Sí. ¿El día naval? De naval, tal cual, nos están soplando por interno. Nosotros sabemos de bichos, no del otro. Es impresionante lo mucho que uno sabe de un tema y lo después, ignorante tal cual, pues así es. que es en otras cosas. Por eso es importante escuchar podcast, para empezar a aprender de todos los temas. Bueno, sí. El 20 de mayo entonces. Y yo el 20 de mayo dije, no voy a hablar porque es muy fácil... en ese día conmemorar a la Apis mellifera, que es lejos la abeja más protegida. Y es muy fácil, paradójicamente, escuchar del peligro de extinción que está la abeja. Sí. Y cuando hablan del peligro de extinción, ponen a la Apis mellifera. Que es la abeja común, abeja... La abeja mielera, pero esa nunca se va a extinguir. Porque esa es la que el humano tiene en todo el planeta. La abeja caupolicana. La abeja mielera es cosmopolita. Y no es cosmopolita porque sí. Nosotros la hicimos cosmopolita. Está en todos los países, en todos los continentes, excepto la Antártica. Por lo tanto, nunca se va a extinguir. Las que sí se van a extinguir son las abejas que no protegemos, que son las abejas solitarias, que son las abejas que no producen miel, que son las abejas que, bajo esta mirada simple humana, decimos, no produce miel, entonces no me sirve. Porque ese es como los anteojos con los que vemos a las cosas, ¿no es cierto? Si una especie es solitaria y no produce miel, no me sirve. Yo quiero mi pan con miel. Entonces tengo que proteger a esta otra, la Apis mellifera. Pero la Apis mellifera jamás se va a extinguir. Y el Día Mundial de las Abejas debiese ser el Día Mundial de las Abejas nativas. Claro. No el Día Mundial de la Apis mellifera, que es de lo que mucho se habla y se celebra ese día. Que si existe o no ese día, en verdad da lo mismo. Protección las abejas nativas en Chile no tienen, nula. Sí. Pero es interesante ese tema de cómo en Chile hay casi 500 especies de abejas, el 70% es endémica, solamente están aquí, pero si yo le hago dibujar una abeja a un niño o un adulto, me van a dibujar siempre la Apis mellifera. O si yo le hago dibujar a un niño o un adulto, me van a dibujar siempre el abejorro europeo. Nadie me va a dibujar el abejorro chileno, nadie va a dibujar a la abeja caupolicana, todos van a dibujar a especies que son de afuera, que el humano las trae porque sirven para la agricultura o sirven para la producción de miel y que por lo tanto, bajo una mirada simplista, me sirve. Y lo otro no me sirve. Claro. Y tal como entiendo, bueno, hablamos de esto en otro episodio, pues con Miqueles, que producía miel.
Pero, y claro, la abeja que se trajo para producir miel le transmite también enfermedades, Sí, po. entiendo, a las abejas nativas. Tiene parásitos, Sí. desplaza de más forma indirecta a las especies nativas porque les quita el polen o el néctar de distintas flores. Se traen año a año grandes cantidades de abejas. Entonces, lamentablemente, esa batalla es bien Es injusta. compleja, Y es sí. injusta para las abejas nativas porque esas Sí. tienen cero protección, nada. El año 2016 o 2015, uno de esos 2 años, el abejorro chileno se declaró en peligro de extinción. Es el primer insecto en ser declarado en peligro de extinción en Chile hasta ese entonces. Y eso fue lo único que se hizo. Nada más. Claro. Protección sí. real, cero. Nada. Sí. Y él está amenazado por el abejorro Por el europeo. abejorro europeo. A su vez. Piensa que en Chiloé la disminución en población del abejorro chileno solamente en Chiloé es del 98%, que es casi 100%. O sea, prácticamente el abejorro chileno desapareció. Y esos datos se saben, se manejan, y hoy en día tú me preguntáis, ¿realmente si hay una protección al abejorro chileno? Ninguna. Nada. Cero. Desde que se declaró en peligro de extinción, no se ha hecho nada. Y esto no es como un hate o un palo para ninguna fundación, institución, gobierno, nada. Yo sé que hay fundaciones que de hecho se la han jugado muchísimo por el abejorro chileno, pero de mano del Estado, una protección real, cero. Es que, claro, me imagino, ¿no? El Estado tiene una visión más como de apoyo a la economía. Sí, po. Economía local va a ser producción de miel, Claro. que son las abejitas. Sigamos trayendo abejorro europeo. Claro. Sí, po. Entonces hay poco de la otra visión. Y habíamos hablado de esto con Miquel y decía que es un tema complejo porque las personas, muchas economías locales dependen de la miel. Po. Sí, po. Y está bien eso, pero dijo que hay prácticas que ahora no recuerdo bien, pero pueden volver a escuchar ese episodio. Hay prácticas de producción de miel con abejas estas introducidas que disminuyen el riesgo hacia Claro. las abejas nativas. Po. Claro. No es como blanco, negro. No, pues obviamente hay matices. Hay forma de hacerlo más amigable. Ahora, ¿existe la producción de miel 100% amigable? Yo creo que no. Claro. Es como hablar de, no sé, en un caso más extremo, de minería sostenible o salmonera. sustentable, o salmonera sostenible o sustentable, o apicultura sostenible o sustentable. No estoy diciendo que la apicultura sea igual de mala que la salmonera o la minería. No, obviamente que no. Pero ya el hecho de traer una especie introducida, extranjera, invasora a Chile para producir miel está generando un daño. Y claro, como tú decís, hay prácticas, estoy seguro que deben haber prácticas para hacerla más, no sé si más amigable, pero menos dañina. Yo creo que nos menos habla de dañina. como controlado. Claro. Controlado en número de Sí. panales, número de panales, dónde están ubicadas, Claro. como más... Bueno, Sí. es difícil, pero sí. Po. Es un tema, sí. Así con las abejitas, po. Y se habla mucho de cómo están amenazadas por este uso de pesticidas, de la También, po. agricultura. Que me imagino que igual los pesticidas y todo eso le afecta también a la abeja que está, la que tú dijiste, pues la abeja europea, la abeja Claro. común. Pero la abeja está esparcida por todos lados por el Sí, po. humano, esa abeja. Es cosmopolita. Claro, entonces aunque le afecten los pesticidas, Da al lo final mismo, no es se compran tanto más, se traen más. como Es a así la de abeja fácil. nativa. Sí. En cambio, la abeja nativa no, po. Sí. Ese es el problema. Y habías dicho que habían 500 o 400 especies. Mira, son menos de 500, pero son más de 470. No sé si está Caleta. entre 470 o 480. Y de ese número, el 70% es endémica. O sea que solamente está en Chile. Y como habías dicho, muchas de ellas polinizan plantas. Todas, pero claro, ¿cuál es el problema como al ojo del humano? Que no produce miel, porque Claro. no viven colmenas. Entonces, como son solitarias, polinizan, producen miel, pero para su larva, para su cría, para su pupa, no en estos panales gigantes donde el humano puede llegar y sacarle la miel. Por el simple hecho de que polinicen ya quiere decir que hay otras especies de plantas que dependen de ellas. Sí, pues, y hay muchas especies nativas que polinizan ciertas especies de flores nativas, entonces las relaciones son súper estrechas además. Sí. Así. Habías hablado de como este proceso de polinización como que son los jardineros del planeta, ¿no? Sí, pues. Eso era bonita la metáfora. Yo había, a ver, sí. No, y además, bueno, que la polinización también es súper importante. O sea, los insectos son súper importantes para la polinización, porque la polinización en simple es la reproducción de las plantas, ¿no es cierto? Pero el 80% de la polinización en flora depende de los insectos.
Y si no es por los insectos que ayudan a la reproducción de las plantas, nosotros muchas plantas entonces no las tendríamos. De forma directa o indirecta, el 80% depende de los insectos. Son los polinizadores esenciales y por excelencia del mundo, del planeta Tierra. Por eso son tan importantes. Y como la otra vez me dijo un niño, es como el puente de amor entre dos flores, po. Porque muchas flores, yo de experto no sé, pero yo estoy casi seguro que el 99% de las flores no camina o no se mueve. Y como no camina ni se mueve, necesita de estos insectos que vayan a una flor, que el polen lo pongan en el estigma, ¿se llama? La parte femenina de la flor. Siempre Si se no me me olvida. equivoco. El estambre, el estigma, siempre se me olvida. El estigma. Ya. El estigma es la parte femenina. Pero eso lo hace cuando el insecto va a una flor, poliniza, se llena de partículas de polen, va a otra flor, misma especie, y este polen que transporta llega al estigma y la planta se puede reproducir y se transforma en fruto o en semilla. Entonces, de nuevo, como las plantas no caminan, necesitan de estos puentes de amor, como dicen los niños, los puentes de amor entre flores de la misma especie para que se puedan reproducir. Y también como igual todo eso suena como a veces abstracto, ¿no? La polinización de especies. Eso quiere decir que si a ti te gusta el bosque esclerófilo, el bosque de la costa, el talum, no sé, por el desierto florido, distintos tipos de ecosistemas, esa belleza que a ti te gusta depende de esos insectos. Sí, pues depende, y por eso son tan importantes. Y bueno, igual nos remontamos a lo que hablábamos al principio. Si poliniza o no, o sea, que polinice es tremendo argumento para protegerlo. Pero si no poliniza, también es tremendo argumento para protegerlo. Si come cosas que nosotros encontramos asquerosas y que no son tan poéticas como una flor, igual hay que protegerlo. Qué bueno, porque que ellos se los coman, ¿cachai? Bacán. Yo no me los tengo que comer, claro, se los comen pues, ellos. perfecto, Alguien se los tiene obvio. que comer. Y ellos están felices comiéndoselo. Los cadáveres. Los cadáveres, Sí. literalmente. Bueno, esa fue la sección... Polinización. Polinización. Hay otro bichito que tú mencionaste que eran los onicóforos. Los onicóforos. En un reel también. Sí. ¿Qué son esas cosas? Mira, son, así como para ponerlo en fácil, los onicóforos son los primeros descendientes de los animales que caminaron en la Tierra. Porque están no exactamente los mismos que tenemos en la Tierra, pero los primeros fósiles de onicóforos se datan de hace más de 500 millones de años. Wow. Entonces, cuando tú ves un onicóforo en vivo y en directo, estás viendo literal al descendiente de los primeros animales que caminaron en la Tierra, mucho antes que los dinosaurios. O sea, los dinosaurios se extinguieron hace 64 millones de años. 65, sí. Los onicóforos 66. están hace 500 millones de años. Cacha. 500 millones de años. Creo O sea, que eso es más que cuando creció ¿cómo se dice? La cordillera de los Andes. Antes todavía. Cuando los dinosaurios se extinguieron, los onicóforos existían hace 435 millones de años. Y son números que el humano jamás va a entender, porque ya nos cuesta dimensionar en tiempo humano qué es 1000 años, qué es 10.000 años, qué es 100.000 años. Imagínate 1 millón, Sí. imagínate 500 millones de años. Y de nuevo, los onicóforos que nosotros vemos hoy en día no son los mismos que están hace 500 millones de años. Tampoco significa que un onicóforo viva 500 millones de años. Claro. Pero los primeros fósiles datan de hace 500 millones de años. Entonces, de nuevo, cuando tú ves a estos gusanos de terciopelo que le dicen caminando, literal estás viendo a los descendientes de los primeros animales que caminaron en la Tierra. ¿Y tú los ves aquí, por ejemplo, en dónde en Chile los encontraste? Es que no les quiero hacer spoiler, pero... ¿Y los pero no onicóforos, les quiero hacer spoiler. cómo me los puedo imaginar? ¿Tienen alas? No te lo imaginé. ¿No? No, la mejor forma de ver un onicóforo, si es que hoy día vemos, es... Yo te voy a apuntar y te voy a decir, ya, Katy, mira, esto es un onicóforo. Y te vaya a quedar loca. Es que cuando uno Porque no se parece a nada que hay visto. Es como una mezcla como de ciempié, como con gusano. Ah, es como raro. Pero además raro. tiene antena y caza porque tiene como unas como sedas pegotes que tira para agarrar insectos. Pero solamente te voy a decir eso, nada más. Me gusta eso de Pero pensar son en muy términos locuras. como de antigüedad de las especies, porque me acuerdo que hablábamos de anfibios con Felipe Rabanal y él nos decía pues que él veía ciertas especies que se emocionaba de heavy. pensar de que esto, su especie, no el individuo, pero la especie está aquí hace millones de años, Es cuático. de insectos aún más todavía. Sí, Entonces, es impresionante.
cuando uno intenta siquiera dimensionarlo, es como que se emociona, ¿cierto? Sí. Y yo creo que ni siquiera hay que intentar dimensionarlo. Hay que saberlo, nomás que este bichito que se puede ver tan insignificante y tan pequeño es infinitamente más exitoso que nosotros. Y el día que nosotros nos extingamos, los onicóforos van a estar, pero como si nada hubiese pasado. Nada. Han sobrevivido a todas las extinciones masivas del planeta Tierra. Están hace 500 millones de años. ¿Nosotros hace cuánto estamos? El Homo sapiens sapiens. Menos de 1. Y ellos 500. Sí. Es una locura. Y han sobrevivido extinciones masivas que han sido, pero es que brígidas, donde se ha extinguido, no sé, pues más del 70, más del 80% de las especies. Ahí. Es una locura. Sí, catástrofes así impresionantes. Eso es lo emocionante, porque además es algo muy raro, pero verlo y decir como qué impresionante que esto, literal como te dije, es ver el descendiente de los primeros animales que caminaron por la Tierra. Es así de impresionante cuando uno lo ve en vivo. Ni siquiera tienes que imaginarte cómo habría sido la vida en la Tierra. No, ahí está. Eso es. Con algunas, obviamente, modificaciones porque todo sigue evolucionando, pero si uno ve los fósiles de onicóforos que datan de hace 500 millones de años, es súper parecido a lo que tenemos actualmente. Impresionante. Y es impresionante. Hoy día les prometo que lo vamos a ver. Hay otro bichito del que nos hablaron, creo que el año pasado en el Festival Ladera Sur, ¿te acuerdas? Las chicas de Altos de Cantillana nos hablaron de la hormiga panda. Sí, esa es una belleza. Sí. Una belleza. Yo la hormiga panda la he visto varias veces, la hembra. El macho la he visto una pura vez. Porque es literal la hormiga panda. Bueno, la hormiga panda para empezar es una avispa. No es una hormiga. No es una hormiga. Le dicen hormiga panda porque es un panda hecho avispa, pero como la hembra no tiene ala y camina, le dijeron hormiga panda. Pero en verdad es una avispa. Y el macho sí vuela. El macho yo lo he visto una vez. Una. Cacha, ¿tú qué ves? ¿Siempre estás buscando insectos? Solamente he visto una vez al macho. ¿Por qué será tan difícil de ver? Es que la historia natural y la biología de la hormiga panda está súper poco estudiada. De hecho, yo no soy entomólogo, siempre lo he dicho, no soy experto, pero yo no le creo a nadie que me diga yo hoy día te voy a llevar a buscar hormiga panda. Porque no está asociada, claro, es de bosque esclerófilo, sí, también se puede encontrar aquí. Yo de hecho la encontraba acá. Pero no está asociada a una flor. Son insectos parásitos donde parasitan otras especies, como por ejemplo especies de abejas nativas, solitarias. Pero no es que, por ejemplo, el escarabajo joya que yo les dije vayan en diciembre a buscar chaura y ahí lo van a encontrar porque está asociado a esa planta, la hormiga panda no. Entonces, verla es pura suerte. Y yo, por ejemplo, siempre le digo a los niños que siempre quieren ver hormiga panda. Si ustedes quieren ver hormiga panda, tienen que ir 100 veces al cerro en un año. Y de esas 100 veces, una se les va a cruzar por el sendero. Porque esa es la única forma de ver hormiga panda. Yo las invento, pero tampoco tan inventado. 10 hormigas panda hembras que he visto, todas son hormigas que se me cruzan por el sendero. Y que si yo pasaba 10 segundos antes o 10 segundos después, la hormiga no se me cruzaba. Esa es la única forma que yo tengo para ver hormiga panda. Ir al cerro, todo el rato, hasta que se me va a cruzar una. Me recuerda un poco lo que nos dicen los expertos en hongo, que a veces cuando están buscando hongo es como pura suerte, y dicen a veces no la vaya a ver, pero de repente justo se da que el hongo sale cuando tú pasaste por ahí. Es así. Es a la suerte la olla. Y por eso yo siento que para buscar estas especies de bichos sale premiado el que más va al cerro. Es así de fácil. No hay fórmula secreta para buscar hormiga panda, por lo menos en los 27 años que yo llevo buscando bichos. Yo no le creo a nadie que me diga, hoy día te voy a llevar a buscar hormiga panda. No, la hormiga panda se te aparece en el sendero. ¿Y has ido a Altos de Cantillana alguna vez? Yo a Altos de Cantillana lo tengo muy pendiente. No. He ido. A lo que nunca he ido al Poki. Al de Cantillana yo he hecho talleres de insectos en Cantillana. Ya. Sí, pues, sí. Porque me imagino que ahí se ve, pues, si las chicas no hablaban. Ahí, de hecho, ahí está la hormiga gato. Perdón, la araña gato, que es una araña muy cuática. ¿Y tiene cara de gato? Tiene como 2 protuberancias, como una orejita de gato. Wow. Sí, en el abdomen. Yo cuando hice talleres en Altos de Cantillana, ¿cómo se llama la chica que está a cargo ahí? Que escribió un libro. La Jime Romero, una máquina. Ella me ayudó con el taller de bicho. Lo hicimos para los chicos de Aculeo, de la escuela de allá. Ella nos habló de la hormiga panda, porque no es una hormiga, es una avispa. Es una avispa sin alas. Que está como disfrazada. Sí, es una avispa, es una hembra que perdió la ala y que camina. Sí. Peludita blanca y negra. Sí. Muy linda. Teníamos una
¿Les pasó el imán? A mí la Jimena... Sí, tenemos un imán bueno, de a mí también me lo pasó. refrigerador. Sí, sí. Es muy A mí lindo. cuando la fui a ver, me pasó el imán de la hormiga panda, de la avispa caza tarántula y de la mariposa del chaguán. Sí, son Sí, lindos. son bacanes. Oye, es que hay formas de vida que uno ni se imagina. Sí, po, Somos tan ignorantes. así es. La mayoría de los Pero chilenos imagínate, nunca- nosotros no sabíamos que había pasado el 21 de mayo. Yo sabía que algo con naval. Sí, Historia, la ¿cómo es? batalla naval, La ¿no? batalla naval. ¿De Iquique? Ah, Mi mamá tampoco, me dice, mira. yo no sé mucho tampoco. Aquí no sabemos. Pucha, es que son Pero sí fechas sabemos mucho de que- bichos y sí, de mamíferos. Así que no nos juzguen. de colegial. Cada uno sabe lo que sabe. Sí, es verdad. Oye, y ahora se me ocurrió otra pregunta sobre metamorfosis, creo que es porque habías mencionado también en un video de Instagram las larvas de tricópteros, Uy, sí. que me imagino que Esas son también una sufren belleza. una especie de Sí, metamorfosis, pues, ¿no? también, pues, porque es larva. Antes de ser este tricóptero que es parecido como una polilla, un insecto volador. Ah, ya. ¿Qué es lo impresionante de los tricópteros? Es que cuando son larvas y están en el agua, hacen una especie de seda. Y esta seda es muchísimo más resistente que la de la tela de araña en condiciones de agua. Y van pegando rocas, troncos, hojas, palitos, sedimentos, todo lo que encuentren para refugiarse. Entonces, las larvas de tricóptero de verdad que es como coleccionar Pokémones, porque dependiendo del arroyo donde estén las larvas, pueden haber larvas que hicieron sus refugios 100% con roca, que hicieron sus refugios 100% con hoja, 100% con palitos, mezclas, iteraciones infinitas entre palito y roca, rama y hoja, hojita y roca. Es impresionante, es una locura. Y se ve lindo. Se ve hermoso, 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 hermoso. De hecho, yo una vez conté la historia en un reel que subí de los tricópteros de este joyero, que era Duprat, creo de apellido, era un francés, que es las larvas de tricóptero. Yo no estoy a favor de esto, yo simplemente lo cuento porque la verdad ante todo. Sí. Es un hecho que pasó. Este joyero puso las larvas de tricóptero en unas peceras con puras pepitas de oro. Y los tricópteros empezaron a hacer unos estuches, unas guaridas literal con puras pepitas de oro. Y después este loco las vendía. Claro, se hacía Sí, millonario. se hacía millonario teniendo de esclava las larvas de tricóptero. Qué bonito igual, o sea, lindo el preguntarse de, es arte lo que hacen, es lindo, claro, se puede vender, deberían recibir un beneficio Claro. los insectos. Qué Por último, cuático. financiar, no sé, entomólogos que estudien la conservación por del último. tricóptero, por ejemplo. Ahí está perfecto. Claro. Pero sí. igual le tengo que dar el mérito de la creatividad, porque yo he visto tricópteros toda mi vida, porque yo he buscado toda mi vida aquí en los arroyos de Villarrica y desde chico tengo recuerdos de los tricópteros. Nunca se me hubiese ocurrido poner a las larvas, piluchas por así decirlo, en tinas con pepitas de oro para que ellos hicieran estuches con pepitas de oro. Jamás. Entonces igual le doy el punto de creativo. Ahora, esclavizador también. Sí. Sí. Claro, Pero- porque sí, pues la saca de su ambiente Sí, también. bueno, saca po. ese ambiente, sí. Y a ellas, ¿qué le importa? No Nah, saben. pues les da lo mismo, les da lo mismo. Pero igual, heavy, son una locura. Y también muy cuático que la seda que ellas hacen es mucho más resistente que la de la tela de araña. Sí. ¿Y esa seda que hacen, para qué las hacen? Para pegar de su cuerpo claro. las roquitas, las hojas, los troncos. Es un pegamento Y ellas se que usan refugian ellas. dentro. Adentro, sí. Es muy, muy heavy. Y viven en los ríos. En los ríos. Pero son bioindicadores. Entonces, por ejemplo, si tú en un estero ves un tricóptero, una larva de tricóptero, es porque el agua está limpia, porque tú contaminas el agua y lo primero que se va son las pancoras, son las larvas de libélulas, son los tricópteros, ¿cachai? Es bonito Son súper eso. sensibles al agua. Sí, porque escuchaba hablar de gente que monitorea ríos, por ejemplo, la salud de los ríos. Claro. Y miden distintas cosas, oxígeno, temperatura, también ven los bichitos. Sí, pues que hay. muchas veces los bichitos son bioindicadores. Po. Sí, Si está la presencia de tal especie es porque el agua está limpia. y tal y como tú decías, las larvas, por ejemplo, comen cosas distintas a las que comen la fase Sí, po. adulta. Pero imagínate la diferencia en la misma mariposa. Volvamos a la mariposa. La oruga come hojas, pero después la mariposa Come néctar. come néctar. ¿Cómo esa diferencia en 360 grados de masticar hoja a chupar néctar? El sistema digestivo les cambia. Todo cambia, todo cambia. Sí. Qué Una se arrastra, cuático. después vuela. Sí. Es una locura.
Y a mí me gusta mucho esa idea de que en los ríos como hay todos estos bichitos, larvas. A mí, de hecho, donde más insectos, me gusta buscar bichitos en los ríos. De hecho, hoy Sí. día llegué mojado, pues tú Sí. me viste, con los bototos empapados. Llegaste con los calcetines volando, En la ventana del auto. secándose en la ventana. Sí, pero es un mundo estos riachuelos, estas pocitas que se arman, obviamente cuando están limpias, porque la cantidad de vida que tiene es impresionante. Sí. Claro, y los pececitos comen Sí, po. insectos, anfibios, Tal cual. me imagino que hay de todo. Todo está pajaritos. conectado, además, pues parte de la cadena trófica. Claro. Sí. Y es verdad que cuando el río se contamina, tal como el lago Villarrica quizá, muchas veces me imagino pierde oxígeno. Sí, po. Y eso lo les primero que se va son afecta. las pancoras, por ejemplo, los pirigüines, los mismos tricópteros, las libélulas. Claro. Sí, Ay, qué cuático. sí. Por ejemplo, hablaste harto como de cómo ciertos insectos aparentan cosas, o habías Sí. hablado del marketing. Lo que pasa es que mi hermano hasta agosto vivía en Alemania. Se fue a vivir 2 años a Alemania. Se fue a hacer un máster. Me va a retar porque tengo mucha memoria para los bichos, pero de nuevo, Volví a para la otras ciudad. cosas. No, se fue a Bremen, pero el máster no era en inteligencia artificial, pero era en algo parecido a en inteligencia artificial. Wow. Sí, mi hermano es seco, brillante, Qué bacán tener a alguien que te explique esas cosas. tal cual. Mm. Y nada, pues yo lo fui a ver en verano y yo tenía todo un tema como en ir a parques nacionales. Quería ir a la Selva Negra en Múnich, quería ir a los picos, el Parque Nacional Picos de Europa, al norte de España, en Santander. Y donde yo más encontré bichos era en estos parques comunitarios de Alemania. Como en donde la ciudad. En la ciudad, literalmente en la ciudad, donde, por ejemplo, habían señoras que iban al parque y tenían, como en Alemania, muchas veces poca gente tiene jardín. El jardín que ellos tienen es el parque. Y es algo muy bonito porque entonces cuidan el parque como si de verdad fuese su jardín. Entonces van a plantar sus flores nativas al parque. Wow. Y tienen lugares reservados donde la gente va a plantar sus flores. Y ahí es donde yo pillé muchos bichitos. Y ahí, por ejemplo, me di cuenta del aposematismo, del mimetismo batesiano, del mimetismo mulleriano. Del mimetismo batesiano es cuando, por ejemplo, escarabajos inofensivos imitan a avispas. Que eso ya lo habíamos hablado el año pasado. Que yo le hablaba de escarabajos que, por ejemplo, imitan a la perfección en su apariencia física a tal avispa. El mimetismo mulleriano es distinto. Y te lo explico súper fácil. En Múnich, en Bremen, yo me acuerdo que vi una chinita que su defensa es química. Cuando uno la molesta, tira como un líquido amarillo. También había una chicharrita que también tiene como una espuma, una defensa química. También era roja, con puntitos negros. Y también pillé un chinche, que también tiraba un olor bien fuerte y una sustancia química asociada a ese mecanismo de defensa. También era rojito con puntos negros. Entonces yo me encontré un escarabajo, una chicharra y un chinche, que ambas tenían defensas químicas similares y ambas físicamente eran muy parecidos porque eran rojos con adornos negros. Eso se llama mimetismo mulleriano. Cuando ninguna miente, cuando esta advertencia es honesta, cuando le están advirtiendo, por ejemplo, al pájaro, yo tengo un mecanismo de defensa, te voy a atacar químicamente. Entonces, estas 3 especies convergen evolutivamente y hacen, entre comillas, una campaña del marketing. Porque todas se disfrazan de rojo con puntitos negros, entonces le refuerzan esta idea al pájaro de que si tú te comes a este bichito, él te va a atacar químicamente. ¿Cuál es el mimetismo batesiano? Cuando un insecto inofensivo que no tiene la defensa química se aprovecha de este disfraz y empieza a aparecer rojo con puntos negros. Miente. Miente. O como se dice también en la publicidad, engañosa. Engañosa. Sí. ¿Cachai? Esta es una publicidad honesta. Ya. El mimetismo mulleriano. Aquí todos los rojitos con negro te atacan químicamente. En el batesiano es cuando uno que no ataca químicamente se suma a este lote y, por ejemplo, empieza a evolucionar, se empieza a ver rojo con puntitos negros, pero no tiene una defensa química. Son estrategias. Son ¿no? estrategias. Estrategias de evolución. Y ahí está el mimetismo mulleriano, el mimetismo batesiano, el aposematismo, que es también parecido al mimetismo mulleriano. Por ejemplo, cuando un escarabajo también, en vez de pasar piola, en vez de camuflarse en el pasto, es rojo, que es, en la escala de los colores, un color bien distinto al verde. Claro. Si yo soy un escarabajo que vive en el pasto, me conviene ser verde, no rojo. No quiero resaltar, pero hay escarabajos que sí resaltan, quieren llamar la atención para avisarle al pájaro, como si me comes, tengo una defensa química y lo vas a pasar mal.
O sea, no te conviene. No te conviene comerme. Sí. Sí. Aposematismo. Aposematismo. Era eso. Sí. Chuta. Me imagino que todo eso mulleriano batesiano debe venir del nombre de alguien Del que científico que la descubrió. Obvio. Sí, Sí, o sí, que sí. le dio el nombre, Tal o que cual. describió la Sí. estrategia. Sí. Había otra palabra rara que era la aquiescencia. La aquiescencia, eso es muy bacán. Lo que pasa es que hay a grandes rasgos dos tipos de evoluciones para yo enfrentar, por ejemplo, el frío, el invierno, la baja cantidad de alimentos. Los osos, por ejemplo, hibernan, pero es estacional y es determinado y es un largo plazo. Ellos saben que cuando se acaba el verano, parte el otoño, empiezan a engordar, 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 comen y el invierno lo pasan refugiados en hibernación. Es siempre estacional, un periodo determinado y largo plazo. La aquiescencia es variable. ¿Y por qué a mí me gusta más la aquiescencia? Porque si, por ejemplo, una araña pollito está en la cordillera de los Andes y justo ese año hay sequía y hay poco alimento, hay poca agua, ella sola entra en quiescencia. No depende de la estación, sino que es por factores externos. Si hay poco alimento, si hay poca lluvia, si hay poca vegetación, etc., la araña dice, chuta, está complicada la situación, entro en quiescencia. El metabolismo cae a piso y cuando se reactivan estas buenas condiciones, vuelve el agua, por ejemplo, ahí la araña se activa. Entonces es variable. Puede ser, por ejemplo, también a corto plazo y se activa muy rápido. Yo, por ejemplo, aquí estoy entrando a un tema que no es de mi expertise, pero yo me imagino que el oso en hibernación yo no lo puedo despertar así rápido. Tiene que pasar el invierno y tiene que ser de forma lenta paulatina. Esto no. La quiescencia entra y puede salir súper rápido. Y esto responde a factores externos. Cuando llueve, por ejemplo, incluso cuando llueve mucho, cuando, por ejemplo, nieva en octubre, que puede pasar, donde no debiese nevar, pero con el cambio climático puede ocurrir, cae nieve, el escorpión dice, chuta, ¿qué está pasando? Como esto no tiene que estar pasando, entro en quiescencia. Espero a que la nieve se derrita, la quiescencia se desactiva y vuelve a funcionar. Ay, a mí me gusta más, porque siento que es más Terrenator, es más adaptable. Sí. Sí. Y ahí uno puede visualizar que los insectos o arácnidos u otros van a sobrevivir a futuros cambios. Bueno, que y se por lo vengan, mismo po. lo que hablábamos antes, pues que han sobrevivido a 5 extinciones masivas. Sí, Los mamíferos no, hasta donde yo sé. claro. Porque para mí es más exitoso este metabolismo a piso que se puede activar y desactivar súper rápido. ¿Cachai? Qué cuático cómo funciona, como el organismo, el Es muy metabolismo heavy, de estos animales. Sí. Sí, sí, vimos unos reels tuyos que estabas caminando por los Andes, como en shorts en la Sí. nieve. Y yo decía, ¿qué onda? Es que sí, po, y de hecho ahí fue, no sé si fue en abril o en mayo, donde no debiese haber cabido nieve y cayó nieve, po. Y yo dije al tiro, aquí esencia. Aquí los escorpiones van a entrar porque cayó nieve, se van a estresar, van a tirar el metabolismo a piso. ¿Y tú pudiste observar eso? ¿Puedo como observarlo? Sí, pues sí. Y se ven como arañitas como congeladas. Sí, pues se ven tiesas. Ujú. Así, quietecita. Wow, Sí, chuta, increíble. es muy cuático. Lo otro es que igual hemos visto que tú también has hecho videos como educando sobre otros animalitos que no son necesariamente insectos. Sí, po. pues lo que pasa es que buscando insectos igual aparecen otras cosas. Pues aparecen Sí. crustáceos, aparecen caracoles, aparecen babosas, aparecen reptiles. Entonces igual aprovecho de, si puedo aportar en algo en esa área, feliz. Le hago un video para Hacía informar. sobre las pulguitas de mar. Sobre las pulguitas de mar Que también. no son pulgas, ¿cierto? Son crustáceos. O sea, no son insectos, son Claro, crustáceos. sí. Pero son invertebrados. Entonces Ya. igual podría entrar en mi contenido de bichos. Sí. Pero son importantes también, pues lo mismo con los cangrejos, que este año igual he hablado de ellos, que ellos son parte de la cadena trófica, oxigenan el fondo marino, limpian también, entonces son súper importantes. Las Sí. pulguitas son tan lindas, Sí. siempre me han gustado. Y ahí decías que, claro, se insertan, se Sí, pues se entierran. insertan, tiran como así en fácil, como unos peines que están en contra de la corriente y cuando la corriente choca contra estos peines, ellos limpian, por ejemplo, microorganismos que caen en estas peinetas y ahí ellos se los comen. Sí, es muy cuático. Por eso es que se entierran. Por eso es que se entierra, sí. Claro. Sí. Y son el alimento de muchas aves que También, viven po, en la playa. parte de la po. cadena trófica. Po. Sí, por Hay los- muchos pájaros que se mandan las pulguitas de mar como manjar. Claro, todos esos que vemos muchas veces en historia en Instagram, los pilpilenes. Los pilpilenes, no sé tal qué, cual. Los
chorlo, no me acuerdo, no conozco mucho las aves de playa. Chorlo pero marino sí, creo que se llama. unos que son muy lindos. Claro, po. Ahí está la conexión. Y también habías mencionado que hay sanguijuelas. Ya, mira, es que la sanguijuela, esa para mí también es una evolución, pero así máxima, porque yo cuando hablé de la sanguijuela estaba en el lago Yelcho, estaba caminando y se me empezaron a pegar las sanguijuelas. Y yo me daba cuenta, y yo sé que a muchos le han chupado sangre la sanguijuela, no es nada nuevo lo que voy a decir, que uno no se da cuenta. Pero la sanguijuela evolucionó tan bien y es tan perfecta que cuando te chupa sangre te inyecta anestesia local. Entonces tú no te das cuenta de que te está chupando sangre, No duele. no duele, y también vasodilatador. Entonces además tú la vena se te agranda, se dilata y tú además le das Más sangre. más sangre. Y además te inyecta anticoagulante. En la salida tiene anticoagulante. Para Entonces que no no dejáis de coagule, sangrar. claro. Es impresionante la sanguijuela. Sí. Hay varios tipos de sanguijuela y no todas se alimentan de sangre. Pero esa, la que yo grabé, yo la encontré genial. Como decía que como que se ganó la chupa de sangre. Te dejo que chupe sangre porque es tan considerada que ni siquiera me doy cuenta que me va a chupar sangre. ¿Cachai? Y hasta ahora nunca nadie se ha muerto por parásitos o vectores que te transmitan, no sé, la sanguijuela. Ella va a chupar sangre, cuando esté llenita se va a soltar y tú no te vas a dar cuenta. Pero entiendo que, claro, desde esa perspectiva hay muchos humanos que no les gustan. No, pues La obvio que sí, encuentran pues, y lo fea, entiendo, lo asquerosa. entiendo. Pero por lo menos yo, por ejemplo, lo que decía, yo no soy tan romántico para dejar que el colihuacho me pique. Yo Claro. igual le pego el chilito para que se vaya. No matarlo, pero para que se vaya. Sí. Pero cuando yo estaba caminando y me acuerdo que me levanté el pantalón y tenía 5, decía que heavy, como que las aplaudo porque en verdad no me di cuenta. Claro. Y son tan consideradas, imagínate que te inyectan anestesia local. Mira qué buena onda son. Como que dan ganas, como ya chupo un poquito más, como Y darlo. ahí te explicaba y pues que hay que sacarlas con cuidado. Con cuidado, con mucho cuidado, porque si tú las sacáis rápido, como tienen este tema de que te inyectan anticoagulante, uno puede sangrar por mucho tiempo, incluso ya habiéndola sacado. Dicen que con el calor funciona, la podéis sacar también suavemente, no la podéis sacar rápido. Tenéis que tratar de que ella se suelta. Si uno le aplica un poco de calor, ahí ella se suelta fácil. Bueno, a mí igual me costaría dejar que me... Yo lo encontré genial. Yo dije, se la ganaron. Chupa un poco más de sangre, porque de verdad que nunca me había pasado que un insecto fuera, no un insecto, un invertebrado fuera tan considerado conmigo de inyectarme anestesia local mientras me chupa sangre. Y habías mencionado igual en un video a las pancoras, Sí, po. que yo no las conocía. Pero acá en Villarrica, po. Sí, pero soy una inconsciente. No, las uno levanta conozco. rocas en el lago. Yo cuando chico sacaba pancora, las veía, me gustaban. Para empezar, son crustáceos de agua dulce, que eso no es muy común. Claro, Y además, bueno, son bioindicadores. Pues entonces, cuando tú, por ejemplo, en un río encuentras una pancora, significa que de nuevo el estado de esa agua está buena, es saludable. es saludable. Y ahí uno, por ejemplo, se da cuenta también lo fácil que es contaminar el agua. Una colilla de cigarro puede contaminar hasta de 50 a 70 litros de agua. Entonces, en una pocita donde hay, o en un arroyo donde hay pancora, alguien desconsiderado puede tirar solamente una colilla de cigarro y ya contaminaste 70 litros. Y eso puede significar que no solamente las pancoras no van a estar, las larvas de tricóptero, los renacuajos, las larvas de libélula, todo lo que es bioindicador de la calidad del agua. Y eso termina afectando a todos. Todo, A los pececitos, a los insectos, a los reptiles, a los anfibios. Wow. Sí. ¿Tú conoces a las pancoras ustedes? ¿No las conocían? ¿Sí, no es cierto? Mi mamá dice que sí, po. Sí, son unos cangrejos típicos. Yo lo he visto desde acá y una vez los fui a ver con mi amigo el Tommy a Quilpué. ¿Sí? Sí, a la Quebrada Escobares. ¿Y tú, Seba? ¿No las conocías? ¿Pero cacháis la Quebrada Escobares o no? No, dice. No. Bueno. Buena quebrada. Ahí hay Ahora hartas se pancoras. ven menos, parece, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que en la zona centro hay muchas. De hecho, en la región de Valparaíso debiesen haber varias, pero con la megasequía todas estas quebradas se van secando, po. Y Sí. hay unas que ya llevan años secas. Ahora, yo siento que en los últimos 3 años ya llovió más y las quebradas se han reactivado y vuelven las pancoras, pero claro, po, ya se ven menos porque hay quebradas que hace 50 años estaban y ahora esas sí que ya no están. Sí. Y quería preguntarte igual sobre los caracoles, porque habías mencionado que
Se pueden identificar, ¿no?, el caracol introducido, Sí, los po. caracoles nativos. Aquí hemos encontrado varios. El de jardín. Me imagino que es el El introducido, europeo, ¿no? sí. El europeo. Mira, a mí me preguntan harto por los caracoles, pero yo siempre digo, nunca maten los caracoles, porque Ah. caracoles hay muchas especies. Sí. Entonces, yo siempre ahí digo, busca Naturalist. Eso es lo mejor. Como ve tu ubicación, pon Pucón, busca caracoles terrestres y te va a tirar una lista bien fácil para que tú podáis distinguir si es o no introducido. Si tú estás seguro que es introducido, adelante, mátalo. Lo mejor sería Pero matarlo. sí, pero igual hay especies que se parecen mucho. Y si uno no está seguro, igual uno puede subir el registro iNaturalist, te responden y ahí uno puede saber si zapatazo o no. Porque como hablábamos antes, todo está bien en su lugar hasta que es introducido. Si es introducido, el zapatazo está más que bienvenido. Claro, es que si es el introducido probablemente está afectando Sí, a po, los nativos. a los autóctonos, a los nativos. Sí, Está siendo una especie de desequilibrio en Sí. el ecosistema. tal cual. Nuestra amiga que nos hizo el jardín nos decía, si ves caracol, mátalo. Al tiro, porque le dañan las flores, por Sí, las po. plantas. Sí, y po. yo me da penita Sí, matarlo, ahí lo que pasa es weón. que puede ser nativo. Y claro, si es nativo, no, es mejor, si está en tu jardín, dejarlo en otro lado, po, Yo lejos. los agarraba y se los tiraba al vecino. No te caía muy bien el vecino. No. Quería salvar las plantas. No, pero ahora me voy a fijar bien Está para bien. reconocerlo, aunque sea. Bueno. Y habías mencionado que como que giraba el caparazón, ¿cierto? Sí, lo que pasa es En que una dirección. en Chile, en el mundo, yo he buscado siempre en Chile, pero solamente en Alemania, en Bremen, en este parque donde estaba viviendo mi hermano, yo encontré un caracol que tenía la concha girando hacia el otro sentido que todos los otros caracoles. ¿El normal es en el sentido del reloj? Sí, y el otro es en contra de las manecillas del reloj. Y cuando está en contra de las manecillas del reloj, todo lo interior también está en Dado sentido vuelta. contrario. Entonces, sus órganos reproductores están dados vueltas, por así decirlo, y no se puede montar con el otro 99,9% de los caracoles que existen. O sea, solo se puede reproducir con uno Con igual. uno igual. ¡Oh! Esto es más allá Y de eso ser es, zurdo. y eso es 1 en 1.000.000. Es la Wow. concha invertida. O sea, es algo Sí. muy especial ver a Sí. uno invertido. Yo solamente he visto uno y yo lo estaba buscando hace mucho tiempo y lo vi en Alemania. Y ahí Sí. contáis una historia que De intentaron Timothy. reproducir. Sí, pues lo que pasa es que, claro, este caracol de concha izquierda no se puede reproducir con la concha derecha. Todos los caracoles son siempre de concha derecha. La concha izquierda es una mutación genética muy, muy extraña. Entonces hicieron toda una campaña para traer caracoles de concha izquierda y trajeron 2. Entonces a este original, estos 2 que llegaron lo dejaron solo. Se enamoraron, por así decirlo, estos 2 nuevos. Tuvieron hijitos, pero al original nunca lo pescaron. Oh. El Timothy se llama. ¿Y dónde era eso? Lo pillaron en Inglaterra. Mm. Y el Timothy, pobre Timothy, murió virgen, nunca se pudo reproducir. Y estos 2 que trajeron de una campaña por toda Europa, ellos 2 se terminaron reproduciendo entre ellos. Pero lo interesante fue que cuando se reprodujeron estos 2 caracoles de concha zurda, las crías nacieron de concha zurda. Entonces se demostró que el gen de la concha invertida se hereda. Claro. Sí. ¿Y será dominante o recesivo? Eso sí que no sé. Ah, no, pues porque uno de concha derecha no se puede reproducir con uno de concha izquierda. Pues, Pero ¿cierto? no, pero es porque, claro, sus órganos reproductores No no calzan. calzan. Sí. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero imagínate el pobre Timothy, que Sí. murió virgen. Porque Sí. toda esta campaña global la hicieron para que se pudiera reproducir, pero estos 2 amantes que les trajeron se enamoraron entre ellos y no Pero sí, pescaron la al, naturaleza. lo pescaron al pobre Timothy. Y los caracoles igual pueden vivir harto, ¿cierto? Muchísimo, sí. Mm. Sí. Entonces vamos a pasar a temas más educativos. Vamos, démosle. Si te parece. Démosle. Bueno, que últimamente, el último año ya te has dedicado 100% Sí. a los bichos, ¿cierto? A hacer talleres de bichos para niñitos, Así para es. familia. ¿Cómo lo haces? ¿Como los niños ya tienen un interés nato en ellos por los bichitos? ¿O cómo despiertas el interés de los niños? Es que O de a mí, adultos también. a mí me pasa de que los talleres de bichos, que por ejemplo yo hago por todo Chile, generalmente lo hago los fines de semana y la gente que va al taller de bichos son niños que ya les gustan los bichos. Sí. Me ha tocado ir a colegio o hacer charlas que son como obligatorias para los niños porque me llaman en el colegio y ahí igual se nota el tiro cuando los niños tienen otros intereses que son igual de válidos, como por ejemplo el fútbol o la geología o las flores o lo que sea. Pero yo por lo menos los talleres que hago por todo Chile, como los hago los fines de semana, siempre estoy con niños que quieren aprender de bichos. Pero igual yo siento que los bichos es algo intrínseco a los niños. Porque cuando uno es pequeño, todo es grande.
y solamente es pequeño los insectos. Claro. Y yo creo que eso es lo que cautiva a los niños, como por fin encontrar algo que está vivo que es más pequeño que tú. Porque incluso yo cuando estoy con niñitos chicos de kinder, pre-kinder o playgroup, te miran para arriba y creen que tú o cualquier Sí. persona de verdad que ven a los adultos como unos semidioses. Claro. Entonces igual debe ser impactante para ellos, sabiendo que son muy pequeños, encontrar algo que es más pequeño que ellos. Yo creo que eso es como lo fascinante para ellos, ver algo que es pequeño y que es frágil a sus manitos tan chiquititas, ¿cachai? Y que es tan distinto a todo lo otro Además, que po, vemos. sí. Y claro, pues me imagino que ven más incluso que uno mismo como adulto, Sí, que no po. presta Bueno, tanta buscar atención. bichos con niños es impresionante. Sí. Yo el grillo rosado que he encontrado, que es un grillo con mutación, que se llama eritrismo, que es exceso de pigmentación roja, lo pillé en Pucón. De hecho, lo Me pillé acuerdo. fresco. No lo pillé yo, lo pilló una niña en el taller de bichos. Claro. Me acuerdo perfecto. ¿Tú crees que tu capacidad de encontrar bichos ha cambiado con la edad? ¿Que antes erais más observador? ¿O? No, es que es un músculo. Sí. Es un músculo. Entonces, mientras más salgáis, más bueno te ponéis para buscar bichos. Sí. Y nos habías mencionado un ejemplo de cómo los niños mismos te van enseñando cómo compartir el mensaje de una forma más po. simple Sí, todavía. po. Bueno, yo por ejemplo, el taller de insectos y generalmente el contenido que yo subo a Instagram, yo siempre lo hago con el factor 767. ¿Qué significa eso? Que el niño de 7 años puede ver el video con su abuelo de 67 años y los dos van a entender, los dos van a aprender y los dos lo van a pasar bien, no solamente escuchando mi video, sino que, por ejemplo, también yendo al taller de insectos. Entonces, el lenguaje con el que yo trabajo es entretenido, es fácil de escuchar y es simple, no solamente para que el niño me entienda, sino que para también el abuelo pueda entender, porque si yo fuera muy guaguatero, por así decirlo, el taller sería fome para los papás que acompañan o para los abuelos que acompañan. Y yo trato de que mi contenido sea familiar, que todos aprendan. Entonces, es un tema igual, pero ahí te das cuenta cuando alguien, y no lo hago por tirarme flores, pero de verdad maneja el tema en cómo manejar un grupo de niños y adultos, porque si tú tienes la atención de niños de 7 y de abuelos de 67 es porque de verdad estáis manejando el tema. Claro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de una araña y veo que los papás me están siguiendo, pero los niños están un poco perdidos, digo, ya, como tengo que bajarlo, como todos me tienen que entender. Y eso es difícil, y eso también es pura práctica. Yo, mientras más talleres hago finalmente, más puedo como ver cuál diálogo sirve para que todos me escuchen, para que todos aprendan, para que todos estén atentos, para que todos estén entretenidos. Sí. Y no dudo de que hay formas de enganchar a ambos, que no es solo para niños, niñas. Obvio. También adultos están interesados o personas mayores. Tal cual. Y Sí. ahí está como el desafío. En que todos los talleres yo, incluso en los videos, como mejorar siempre, ponerle mucha atención al lenguaje. Tú, por ejemplo, cuando quisimos hablar de política, o sea, cuando me dijiste, no, vamos a hablar de política, porque ¿para qué? Yo, por ejemplo, también tengo mucho cuidado con eso, porque yo sé que mi contenido lo consumen muchos niños y muchas niñas. Una vez yo estaba en un taller de bichos y una mamá me dijo, por favor, nunca en tu Instagram hables de política, hables de religión, hables con garabatos, diga ordinarieces, suban memes, porque de verdad que ella me decía, tu contenido es muy valioso y yo le paso mi celular a mi hijo para Instagram solamente para que vean tus videos. Claro. Entonces, que sea un espacio para eso, para hablar de insectos, no para hablar de política, no para dar opiniones, no para... Insectos, 100% insectos. Sí. Bueno, una vez escuché a una actriz, ¿no?, que decía de que si te metes en temas de política, por ejemplo, probablemente si tú dijeras yo apoyo a tal candidato, mucha gente te va a dejar de seguir. Sí, pues. Entonces, ¿qué vas a conseguir? Que mucha gente deje de conseguir ese contenido que Sí. es tan valioso. Y que de nuevo no vale la pena no vale realmente. no vale la Claro. pena. Yo no me creo ese argumento, esa idea de que cuando ya tenía una plataforma muy grande es tu deber hablar de temas contingentes que están pasando en el mundo. Depende, sí, po. Pero Sí. yo, por ejemplo, si tuviera 1, 2, 5 millones o 5 seguidores, mi contenido siempre fue conocer para proteger y siempre es para convencer de que la gente deje de matar a las moscas, deje de matar a los zancudos, a las típulas. Lo que pase afuera, yo tendré mi opinión y podremos argumentarlo, podremos debatirlo, pero tú y yo en una comida, en un asado, en un parque nacional caminando, pero ocupar mi plataforma, de la cual yo quiero que sea solamente un espacio de educación de insectos,
eso va a ser siempre, como Sí, educación de insectos. es Y que esa es como mi promesa para mis seguidores, como yo siempre voy a hacer, conocer para proteger, buscar insectos y convencerte de por qué no tienes que matarlos, punto. Todo lo que es política, religión, todo eso queda afuera y no es porque yo no tenga opiniones, pero esa podemos discutirlas tú y yo cuando yo me saco este personaje, no tan personaje del profesor de bichos. Podemos hablarlo con Cristóbal Sprats en un almuerzo un domingo, pero no en mi Instagram. ¿Para qué? No sirve. y el objetivo de tu Instagram, por ejemplo, es educar, ¿no? Eso Concientizar es, sobre eso. solamente Y la eso. idea es educar tanto a personas que son de aquí como de allá. De todos lados, sí, no Sí, tengo no problema. cerrar puertas No, no, a no, no, personas, no. claro. A mí me han invitado a todos lados, a lugares muy pirulos, lugares no tan pirulos, y yo siempre digo que sí porque mi misión es esa, es buscar bichos. Y yo los bichos más bacanes que he visto ha sido de las invitaciones que me han hecho en los talleres más perdidos en Chile, en los pueblos más pequeños, en las ciudades más grandes. Si a mí me invitan a buscar bichos, yo siempre digo que sí porque a mí lo que me interesa es eso, es buscar insectos. Yo, por ejemplo, nunca lo oculto porque yo sé que tengo pinta de cuico y sé que soy cuico. Yo ahora vivo en San Carlos de Apoquindo y no me da vergüenza y jamás voy a ocultar ni me voy a teñir el color del pelo ni me voy a cambiar la forma en la que hablo. Yo soy cuico y lo sé. Y mi amigo, que ustedes lo han conocido, que es mi hermano buscando bichos, es el Varela y el Varela es de La Pintana. Yo soy de San Carlos de Apoquindo y tú creís que en todas las noches que hemos dormido juntos buscando bichos en carpa, vivaqueando adentro del auto, en cabaña, en loche, en hotel, en donde sea, hemos hablado de política, de religión, de clases sociales. Es No que nos justo los interesa insectos porque es lo que los une, po. eso es lo que nos une, ¿cachai? Es mucho más valioso eso. Nosotros con el Varela queremos que la gente valore a los insectos y eso es lo único que nos interesa. No nos atrincheramos en de dónde venís, de dónde es tu apellido, a qué colegio fuiste, en qué Dios creís, cuál es tu religión. Eso para mí no es tema cuando uno comparte la pasión que es buscar bichos. Sí. Eso es lo que a nosotros nos motiva. No, sí, totalmente de acuerdo. Es un tema igual porque hemos hablado con el SEA, incluso escribiendo ahora que estamos escribiendo un libro, haciendo el podcast, que a veces decimos, ¿qué derecho tenemos a decir esto si en tal tema somos unos privilegiados? Uno a veces siempre tiene en su mente, está pensando en esto de las clases sociales, ¿no? De quienes Sí, po. tienen más, quienes tienen menos, cómo uno comunica. Y es una lata igual porque uno se empieza a restringir, ¿no? A decir, no voy a decir esto porque me van a decir que soy una privilegiada. Claro. Y hay temas que deberían ser transversales a Sí, eso, po. porque deberían unir tanto al cuico como al flaite, por Sí. ejemplo. Sí, es un tema. Pero mira, a mí, como nunca lo he ocultado, la verdad es que no me importa. Claro. No, para mí nunca ha sido tema como, ¿sabéis que no me voy a mostrar porque me van a encontrar muy rubio o se van a burlar de la forma en la que hable? Ojalá no se enteren de que fui a un colegio privado. Me da lo mismo, yo fui a un colegio privado, mi familia es súper tradicional, estudié en una universidad muy tradicional, tengo ISAPRE, pero esos temas son importantes. Yo lo que quiero es que uno aprenda de bichos y en mi Instagram ese es el tema. Si te quieres distraer de dónde viene mi apellido, de por qué candidato crees que tú o tal persona voy a votar, por mi el nivel de apariencia física, privilegio o que uno tiene. bueno, si quieres perder el tiempo en eso, eres más que bienvenido, pero de mí no vas a obtener nunca nada en esos temas. Yo esa opinión la tengo, pero la conversaré con mi círculo, con mis amigos, pero yo lo que quiero es que la gente aprenda de insectos. Y esa es finalmente la meta y creo que también por eso creo que a la página la ha ido tan bien, como lo que hablábamos antes. No solamente es la consistencia de seguir subiendo videos toda la semana, sino que es el cariño con la que uno lo hace, po, y buscar bichos da lo mismo donde sea, con quien sea, sino el buscar bichos y documentarlo y enseñárselo a la gente. Me gusta tu visión del tema, tu parada, entonces voy a aprender de eso también, po. Sí. Es que al final sirve solo para dividir a las personas, po, po, sí. de establecer diferencias. Tú eres de acá, yo soy de allá. ¿Y qué importa eso? Claro, Sí. pero podemos hablar algo Obvio común. que sí. Sí, me gusta mucho eso. Eso igual uno lo puede aprender de los niños. Para los niños no les interesan esas Les da lo diferencias mismo. sociales. ¿Quién es quién? ¿Tu apellido? Les ¿De da lo dónde mismo. viene? ¿A qué colegio fuiste? Yo Toda esa- he hecho talleres en los lugares más cuicos de Santiago y en los lugares más rurales de la Patagonia y todos me tratan de la misma forma. Yo soy profesor de bichos siempre. Y nunca me han dicho, nunca me han preguntado por qué, o dónde vivo, o de dónde es mi apellido, o de qué colegio fui. Esas son conversaciones que a cierto tipo de gente le interesa, pero yo creo que a nosotros no.
Nosotros nos interesan otros temas que, por lo menos en lo que a mí me respecta, es la conservación, la ciencia ciudadana, que la gente conozca, que la gente proteja, que la gente se maraville con lo que tiene Chile, no solamente en insectos, en mamíferos, en flora, en fauna. Y por eso este podcast es tan bacán, porque reúne a gente que sabe mucho de todo esto que nos interesa, porque es lo verde, ¿cachai? Y que viene de todo tipo de realidades también, po, pues también, que eso no po. es tema. Sí, pues, no es Claro. tema. Tú finalmente conversás con gente experta, no con gente que viene de tal o cual lado o que estudió tal o cual cosa. Yo hoy día estoy hablando de bichos, pero yo estudio ingeniería comercial, nada que ver con los bichos. ¿Cachai? Oye, en las salas de clase, me imagino se habla poco de bichos. Bueno, es que tú eres profe de matemáticas también, ¿cierto? Sí, pero se habla poco en general, muy poquito, sí. ¿Y crees que le podría de alguna forma contribuir a la educación de los niños? Obviamente hablar de medio ambiente, pues, pero el tema de los bichos, de los insectos. ¿Sabéis lo que me pasa, Katy? Yo siento que hay un tema con la naturaleza porque además de que se habla poco, de insectos prácticamente no se habla. De hecho, a mí yo voy a colegio en segundo básico, porque en segundo básico está la unidad de invertebrados y sería, nunca más se toca. Ahí es cuando me llaman colegios de todo tipo a ir y hablar sobre insectos. Pero siento, y creo que lo hablamos en el primer podcast, es muy difícil enseñarles a los niños de naturaleza y que cuiden y que amen la naturaleza si antes no se tratan bien entre ellos. Yo, por ejemplo, de la realidad donde yo hice clase, que es un colegio vulnerable en el Cerro 18 en Santiago, a mí me llamaba la atención y yo le decía a mi jefatura, que la tuve tercero y cuarto medio, me llama la atención cómo se tratan. Todos los garabatos que se dicen, lo tóxicos que son entre ustedes, las groserías, lo pesado, los cizañeros que pueden ser entre ustedes, que se quieren mucho, pero el minuto en el que se enojan, se tratan pésimo. Y yo no le puedo enseñar a un niño o a un joven adulto a querer el bosque si antes es cruel o es pesado con el compañero que tiene al lado. Yo no puedo enseñarle a un niño a amar la naturaleza si antes no ama a su mamá, a su papá, a su compañero, a su amigo, a su profesor. Si uno no trata bien a la persona que uno tiene al lado, es imposible que trate bien a la naturaleza. Y yo siento que para hablar de naturaleza, primero tenemos que hablar de las relaciones que nosotros tenemos como humanos. Porque siento que hoy en día somos súper prepotentes, somos súper pesados, somos súper tóxicos, Desconfiados. somos súper desconfiados. ¿Y cómo entonces vamos a hablar de conservación si entre nosotros mismos el trato que tenemos es súper hostil, es súper pesado? ¿Cachai? Yo siento que primero hay que tocar ese tema, que es un temazo, que es súper profundo, es súper difícil. Yo no sé cuál será la solución, pero de lo que sí estoy seguro es que yo no le puedo enseñar a un cabro chico a que ame el bosque si antes él no ama a su compañero. A lo mejor podemos aprovechar de hablar de esos temas mientras, por ejemplo, enseñas de bicho, hablar Claro. de los valores, ¿no? De Sí. cómo se trata uno con el otro Sí. a través de los bichitos. por Como las ejemplo. abejas, por ejemplo, este Sí. sistema de información compartida, Sí. de la perfecta democracia. Pero es un tema, es un tema. Yo siento que, como te decía, no podemos convencer a un niñito que ame el bosque si trata pésimo a su hermana chica, o trata pésimo a su papá, o trata pésimo a su mamá, o trata garabato a su adulto responsable. ¿Cómo le puedo enseñar a ese niñito que hay que cuidar a la araña pollito? Cuesta. Imposible. O Y sea, es que no se puede. sí, po. Es simplemente imposible. Yo, con el conocimiento de causa que tengo en los talleres de bichos, es niñito que trata mal a su papá o su hermano chico, niñito que va a tratar mal a la araña pollito o a todos los bichitos que yo le muestre esa mañana en la naturaleza. Es así. No, o sea, primero tiene que ir lo básico. Tratar bien a la persona que tú tenías al lado. Y con uno mismo. Y con porque uno mismo quizás también. Eso es un temazo también. Muy importante. todo está relacionado con todo, pero una persona que no se quiere a sí misma seguramente va a tener malas relaciones Sí. con su entorno, pues con su familia, por Sí. ejemplo. Porque ni a sí mismo se cuida. Sí. Uy, ¿no? Es que es complejo. heavy, sí. Sí. Yo por eso ahí como que no tengo una respuesta tan bonita. En el mismo libro que hemos estado escribiendo hemos hablado de cómo al final cuando uno habla de ambientalismo se empieza a meter en todo tipo de temas, ¿no? Sí, po. Y nos metimos en el tema de la cultura, Mm, de nuestra cultura, nuestro sistema, lo que valoramos y los valores, po. mm. Y que veíamos que los valores que rigen son muchos los que mencionaste. Había el individualismo, la competencia, el egoísmo, mucha desconfianza. Entonces es como que hay que ir empezando a cambiar todo eso desde adentro Sí.
para posteriormente pasar a una sociedad que valore a los bichitos, por ejemplo, que sienta empatía por otros seres. Sí. Pero no Es sé así. cómo. No, es difícil. Es ¿Sí? muy difícil. Hablar del amor. Quizá uno tiene que partir por uno, pues también, pues, y decir, ya, yo en mi vida cómo soy, ¿no? Con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con lo que sea. Y de ahí ir a distintas escalas, pero sí. Pero como, por ejemplo, tú igual compartes mucho sobre la empatía hacia otros seres, como por ejemplo los insectos. Igual se va transmitiendo ese mensaje de empatía. Sí, sí, obvio que sí. Sí. De todas maneras. Pero yo creo que es porque... Mira, por ejemplo, para la empatía hay algo que me enseñaron los niños. Estaba haciendo talleres hace como 3 semanas en el Cerro San Cristóbal. Y estábamos hablando de la araña pollito porque nos encontramos una araña pollito. Y con la araña pollito sí que es difícil tener empatía, po. Claro. ¿Cómo le transmitía a un niñito que hay que tener empatía con la araña pollito? Que no hay que matarla. Y a ellos les estaba explicando a los niños que no se preocupen, que la araña pollito, perdón, que la araña de rincón solamente te va a morder si uno la aplasta. Está bien, ese aplastamiento puede ser con o sin querer. Yo la puedo aplastar porque justo estaba dentro de mi bota, yo me puse la bota y me mordió, o estaba dentro de mi polerón, yo me puse el polerón y me mordió. Pero la araña siempre te va a morder porque uno la aplasta. Yo he estado frente a cientos de arañas de rincón. Todos los años le hago un reel distinto. Nunca, jamás una araña ha venido a mí a morderme. Nunca una de rincón. Siempre la rincón se va a querer ir. Yo les estaba explicando esto y entonces un niñito levanta la mano y me dice, profe, entonces las arañas no tienen mecanismos de ataque, tienen mecanismos de defensa. Yo dije, claro, obvio que sí. Lo resumiste perfecto. Obvio que sí. Las arañas nunca nos van a atacar. Solamente se van a defender. Entonces, con esa idea, yo siento que puede tener un poco de empatía con todo. Y sobre todo con cosas tan odiadas por los humanos como la araña de rincón. Cuando te das cuenta que todo finalmente, incluso las serpientes, todo lo que tú más le tengáis miedo, nunca te va a atacar porque sí, se va a defender. ¿Cachai? La otra vez estaba leyendo un estudio de un doctor que fue como en 1980 o 1970, que se encerró 72 horas con 72 especies de serpientes, todas venenosas, las más venenosas del mundo. Y él quería demostrar que el humano solamente le tiene a 2 cosas miedo, como intrínseco, miedo intrínseco, la oscuridad y los ruidos. Nada más. Todo lo otro es un miedo completa y absolutamente heredado de la mamá, del papá. Sí, po. ¿Cachai? Y él se encerró tranquilo con las 72 serpientes más venenosas del mundo y no le pasó nada, porque estuvo tranquilo siempre. Yo me podría encerrar con arañas de rincón en una pieza y yo lo único que tengo que tener cuidado es que cuando esté parado no aplasta ninguna. Porque yo incluso parado, todas las arañas se van a ir al tiro. No se van a ir, nunca ni una va a venir a mí a morderme porque sí. La única forma de que me muerda es si yo en esa sala estoy a pata pelada y la empiezo a pisar. Ahí me van a morder. Sí. ¿Cachai? Sí, ¿no? Y me he dado cuenta que con los insectos que uno les puede tener miedo, ya sean polillas, tábanos, arañas, muchas veces lo que se requiere es tranquilidad. Sí, pues, eso es. ¿Cierto? Es tranquilidad. Cuando ya se te sube una polilla y te empieza a volar por todos lados, quédate tranquilo. Sí, po. Y se va a ir volando, sí. ¿cierto? Sí, ellos siempre tienen mucho más susto del susto que tenemos nosotros. Claro, pero cuando uno empieza a gritar Ahí, y hacer sí, show, ahí yo sí. creo que hasta el bicho se estresa, pues cuando se Sí. estresa se defiende y cuando se defiende te muerde, por ejemplo. Y la otra vez me pasó porque estaba recolectando hoja seca y llegaron los tábanos, po. ¿Ya? Parece, ¿les gusta el color negro o no? Sí, po. Sí. Ya, yo estaba de negro. Claro. Y me empezaron a molestar y ahí me quedé tranquila y se fueron, Sí, po. po. Y no sé, a veces me da la impresión de que cuando estoy moviéndome Es que así- cuando tú haces movimiento, botáis más CO2 Claro. y a ellos les atrae el CO2. Por La eso, por ejemplo, la temperatura. ropa negra les atrae porque generalmente con ropa negra transpiráis más, entonces más calor, más CO2 y ahí se acercan. Claro, pero me fijé que está... Mientras más aletí, más gasto Aletes, calórico, más CO2 vaya a emitir, más los vaya a llamar. Claro, entonces Sí. la tranquilidad es la respuesta muchas veces. ¿Viste? Nos estamos acercando ya a la hora en que queríamos salir al terreno. Sí, pues démosle. Pero Vamos. bueno, simplemente decirte, bueno, ha sido muy bacán ver tu Instagram cómo ha crecido. Muchas gracias. Me Muchas imagino que gracias. quieres seguir llevándola adelante. Sí, siempre. Es que para la gente que quiera, por ejemplo, dedicarse a la creación de contenido, bueno, yo la verdad, así como para ser 100% transparente, yo no me dedico a la creación de contenido, yo hago talleres de insectos.
yo hasta el día de hoy todavía no puedo vivir con la creación de contenido. Bueno, también ustedes que me dijeron que es difícil, incluso con este podcast, tremendo podcast, conseguir auspiciadores que no solamente sean canje, sino que sean Sí, chin po. chin. Es difícil. Y que tengan la misma visión que uno tiene, Además. po. No puede ser cualquier auspiciador. Pero yo, por ejemplo, siempre cuento mi historia por si a alguno le motiva. Yo he hecho 2 videos a la semana desde los últimos 4 años y no he parado nunca. Yo empecé a hacer videos todos los miércoles y todos los domingos, estudiando para el examen de grado aprobado, siendo profesor de matemáticas durante 2 años, 44 horas a la semana. Ahora, recién este año 2025, puedo tener todo el tiempo del mundo para también hacer más videos de insectos, pero yo nunca lo vi como una tarea. A mí me apasiona, por suerte, no sé por qué, hacer videos de insectos, grabarlos, ir a buscarlos, que la gente los conozca. Pero el hecho de que me guste y combinado con esta consistencia de los últimos 5 años ha hecho que la página crezca mucho. Entonces, no es solamente haz videos porque quieres vivir de este contenido. No, te aseguro que en 2 meses más ya no voy a estar subiendo contenido. Tienes que hablar de algo que te apasione y que no sea tema para ti tener que subir 2 videos a la semana. Para mí nunca ha sido tema, hoy qué lata, hoy día es miércoles y no tengo el video. Yo tengo videos de aquí a fin de año porque me fascina. Claro. Yo descanso haciendo videos, me Sí. encanta hacerlo. Sí. Y como me encanta y como soy consistente, la página ha crecido tanto, ¿cachai? Y no sé cuántos seguidores tiene ahora la página. Creo que vamos para el 500.000, pero yo el año pasado, yo el próximo año, hoy día ¿cuánto estamos? A 5 de Ya noviembre. nunca te vamos a Yo alcanzar, po. yo el próximo año estoy en 1 millón de seguidores. Sí. O sea, siempre ocurre que llega a una, ¿cómo se dice? Un plató, ¿cómo se dice? Puede crecer mucho y se va estancando, Claro. ¿no? Quizás No, yo va a no me voy a pasar estancar. contigo. No, yo no me voy a estancar porque yo voy a seguir hablando de bichos toda mi vida. Pero va a seguir creciendo siempre. Es que tengo muchos proyectos además. Por ejemplo, me quiero ir a México a grabar. Me llama mucho la atención de esta cultura de alimentarse de los insectos. Claro. No la encuentro, no encuentro que sea contradictorio con mi mensaje. Yo siento que hay un futuro bien importante, sostenible y sustentable en considerar a los insectos como proteína. Me llama mucho la atención de que una cultura milenaria como la mexicana esté comiendo insectos desde los aztecas hasta los mayas, los chapulines, las hormigas culonas, los escorpiones, las larvas de cerambicio. Me llama mucho la atención eso. Entonces, tengo muchos proyectos de un público hispanohablante que sé que es mucho más que 1 millón, 2 millones o 5 millones de posibles seguidores. Toda Latinoamérica. Toda po. Latinoamérica. Entonces Imagínate. quiero ir a México, quiero ir a grabar las mariposas monarcas, quiero ir a la selva de Perú. Tengo muchos bichos por grabar acá en Chile todavía. Mucho. Sí. Pero como ahora ya no soy profe de matemática, tengo más tiempo para seguir dándole y en verdad esa es lo que me hace feliz, po. Yo creo que había una pregunta que no alcanzamos a hablar de qué pasaba si mis niños, cuando yo tuviera si tuviera niños, hijos, como si no así, les gustan los si insectos. no les gustan los bichos, a mí me da lo mismo. Yo, por ejemplo, Cristóbal, no soy ingeniero, no soy profesor de matemáticas, no soy profesor de bichos, yo soy feliz. Y eso es lo que me importa. Y yo quiero que mis hijos sean felices buscando rocas, jugando rugby, jugando fútbol, haciendo podcast, buscando bichos. A mí lo importante es que alguien sea feliz con lo que uno hace. Y yo soy feliz buscando bichos, yo soy feliz hablando de bichos, yo soy feliz grabando de bichos. Y Chile tiene mucho para ofrecerme. Perú, Argentina, Brasil, México. Y nada, yo tengo una lista así infinita de proyectos y lo bueno es que tengo 27 años todavía, así que hay que seguir dándole. Yo hasta que mi último aliento va a ser para los insectos y si me muero a los 90 va a ser grabando bichos hasta los 90. Lo bueno es que partí joven, así que todo lo que quiero hacer todavía tengo tiempo para hacerlo, tengo la motivación para hacerlo, tengo el público para hacerlo, así que hay que puro darle nomás. Qué bacán. Y tal como dices, pues, o sea, lamentablemente es así, que si uno quiere dedicarse a una pasión tan no mainstream como dedicarse a educar sobre bicho o hacer un podcast de naturaleza, tu motivación no puede ser ganar dinero porque no va a resultar. No es así. Porque el dinero quizás llega... Sí, tal cual. Si es como que tú lo eres dijiste. suficientemente La apasionado. gente que quiere hacer una página, Instagram, TikTok, no sé, independencia, está buscando independencia y hace videos para lograr eso, no lo va a hacer. Yo partí subiendo videos cuando estaba haciendo el examen de grado. Nunca me imaginé que 5 años más tarde o 4 años más tarde iba a dedicarme a esto.
yo subo contenido de bichos porque a mí me gusta subir contenido de bichos. Y eso también es súper importante. No para la meta de lograr la independencia, no tener una pega de 8 a 5, ser empleado de una empresa grande y, no sé, ser mi propio jefe. Esa nunca fue la meta. Eso se fue dando de manera natural. ¿Y por qué se fue dando de manera natural? Porque mi pasión son los bichos. Y es imposible que a ti te vaya mal en la vida si no te dedicas a lo que no te gusta. O sea, si tú te dedicas a tu pasión, es imposible que te vaya mal. Las puertas se te van a abrir solas. Y a mí se me fueron abriendo solas porque siendo estudiante universitario, siendo profesor de matemática, siendo quizá después de profe de matemática, no sé, un trabajo estable en un banco, yo seguiría subiendo videos de bichos porque así es como yo descanso, como yo disfruto, como yo soy feliz. Ahora tengo la suerte de que ahora sí estoy dedicado a esto, pero este es el 5º año, 4º año, los Sí, otros po. años Nada. era en mi tiempo libre nomás Sí. hablando de bichitos. Y eso es finalmente a lo que hay que apuntar, como a lo que te gusta hablar, independiente si haya una retribución económica, que es lo que de lo que de verdad te gusta hablar. Y de eso habla, sin esperar la independencia, hacerte millonario, ¿no? Eso va a llegar después si lo seguís haciendo y seguís siendo consistente. Si eres constante y si tienes la pasión. Eso Sí. es. Nada más que Bueno, a eso. nosotros nos pasó lo mismo con el podcast. Po. Sí, po. Y teníamos ideas infinitas y seguimos teniendo ideas infinitas de no sé de dónde vienen, de un manantial de creatividad que a uno le nace cuando le gusta lo que está Es haciendo. así. Po. Es así. Y lo hacíamos cuando estábamos trabajando en otras cosas, si uno puede lo hace aparte, y lo haremos siempre si aún así sí estamos trabajando en otras cosas. Po. Sí, po. Mm. Así po. es. Bueno, y en todo ese show, o sea, en todo ese hacer distintas cosas, también habías escrito el libro, El un taller de libro, bichos. una clase de Una bichos. clase de bichos. Una clase de bichos, sí. Que está muy bonito. Es muy bonito. Bueno, ahora llega mi mamá mañana, así que ahí se los voy a pasar. Pero es el primer cuento de bichos 100% chilenos. ¿En serio? El único, sí. Y Wow. sabes, como ese cuento es gracias a ustedes, chiquillos. ¿En serio? Tú el 2023, cuando estaba terminando el podcast, me preguntaste, Cristóbal, ¿hay libros de bichos para Me niños? acuerdo. Y ahí me entró el bichito. Mi prima Antonia escuchó el podcast y me dijo, ¿por qué no escribí un libro? Y ahí lo empecé a escribir. Me demoré un año en escribirlo y ahora vamos en la 3ª reimpresión. Sí. Sí, le ha ido bacán. Y Qué bonito. ha estado muy bacán en verdad el libro, sí. Se trata del primer día de clases de un jardín infantil donde el profesor es la mantis religiosa chilena y cada alumno es una especie nativa de insecto. Entonces está el abejorro chileno, el chinchemoy, el palote, el coliguacho, la araña pollito, el escarabajo joya, el grillo rojo, el onicóforo, que si tenemos suerte hoy día lo vamos a Son ver. chilenos, por cierto. 100% chileno. Es un cuento de bichos chilenos, donde tú Qué lees el bonito. cuento y donde tú vas al jardín y puedes ver los bichitos que leíste en el cuento. Me encanta. Sí. Te voy a meter otro bichito, a ver si te gustaría después hacer documentales o... Mira, sí y no. Si es para tele, no, porque no me gusta la tele. He tratado con la tele, me han invitado a programas y no me gusta. El No. formato. El porque formato es muy anticuado, es muy maqueteado. No me gusta la maqueteado. tele. No. Me gusta Instagram. Me gustaría un canal de YouTube, pero Sí. siento que para eso tendría que dedicarme 100% al YouTube y no hacer talleres de bichos. Pero Claro. también me gustan mucho los bichos. Pero siento que Instagram y la red social sí te da para hacer como mini documentales. Entonces a mí me gusta hacer reels, no de 10 segundos. Yo los reels lo hago de hasta a veces 2 ¿Son minutos largos? y medio. Sí. Sí, me gusta entregar harta información y si tengo mucha información linda e interesante que entregar y el video está de 1 minuto 45, yo lo subo de 1 minuto 45, me da lo mismo. Porque si la gente quiere ver y aprender de insectos, lo va a ver hasta el minuto 50. Sí. Y si el video estaba bueno, va a pedir más todavía. Entonces eso a mí me motiva. Ahora, si yo pudiese hacer documentales de 40 minutos yendo, no sé, por ejemplo, a México a hacer la ruta de la proteína de insectos, me encantaría. Pero si lo puedo hacer en formato reel vertical de Instagram y a la gente le Es gusta. más fácil por ahora Es también. bacán, po. Sí. Sí, mientras se pueda. Bueno, Se pueda. lo decía para que soñemos un proyecto futuro. No, pero documental feliz, pues piensa que todavía nos queda tanto. Sí. Bueno, Nos ahora queda mismo mucho por vamos a vivir. salir a terreno, ya estoy ansiosa. Y espero encontrar a la ranita de Darwin, nos habías mencionado Sí, que po, podría ser. salir. Ahora, aquí, chiquillos, muy importante. Cuando vamos a buscar A, B y C, termina saliendo X, Y y Z. Claro, la expectativa nos sirve mucho. Así que puede pasar cualquier cosa. Podemos ver 5 ranitas de Darwin
podemos ver ninguna y ver 5 otras cosas que ni yo nunca he visto. Así que hay que ir con los ojos abiertos, ¿no? Todos los sensores bien prendidos, a ver todo lo que haga sombra y que se arrastre en el bosque. Igual vamos a hallar binoculares para buscar. Eso, aves muy también. bien. Pero la Así que se lupita no viene la buena la tenemos. tarde. ¿Te sirven esas lupitas para los insectos? Sí. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!